sea, tú tratabas de Sí, hacer yo trataba de ser como simpático y sí, de notar el hecho. No, más se encabronó. O sea, nada más literal de como cuando entró la llamada a cuando ya dije ese comentario, ya totalmente seriedad y sus respuestas cortas y golpe. Y supe que eso yo lo provoqué. Y me aventé 20 minutos de entrevista solamente por la masterclass que estaba dando Jordi de cómo entrevistar a un personaje que no estaba dando nada. Nada. Tienes que ser tú y es válido decir que hasta lo haces por la fama. Porque luego a veces está tan satanizado este tema de que no, es que no lo quiero hacer porque me reconozcan. Y en cierta medida nos estamos autoengañando y nos estamos saboteando. Yo odiaba un poquito la fotografía por eso. Y mira, me tuve que enamorar de la fotografía después por mi propio interés. Porque la escuela realmente a mí no me generó ese interés inicial. Porque te puedo apostar que hasta ni cobran muchas cosas. Lo hacen nada más con el afán de que lo volteen a ver. Entonces es muy triste porque tienes que entender que tienes fecha de caducidad en este tipo de carreras y que la fecha de caducidad de problemas que a veces te llega cuando estás hasta arriba y de golpe. ¿Qué pasa, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Confusus en este nuevo capítulo especial porque estamos estrenando formato. Ustedes ya conocen el formato en el cual estamos cotorreando, pasándola bien, platicando de temas, que siempre somos más o menos 3 personas para que se dé buena dinámica. Y platicamos de lo que esté pasando en el día, pero ahora vamos a inaugurar el formato de 1 a 1. Formato 1 a 1, ¿por qué? Porque quiero también tener pláticas interesantes con personas que tengan algún tema muy específico del cual nos pueden aportar. Y justamente para estrenar este capítulo y de la mejor manera, tengo un invitado muy especial, que es, primero que nada, es un amigo y segundo, un especialista en radio, en podcast, alguien con mucha experiencia y lo quiero presentar el día de hoy. Se llama Edwin de Llano. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias, meme. ¿Qué tal? A la orden. Muchísimas gracias por estar aquí, por ser mi primer invitado en la parte de entrevista. En la parte 1 a 1, no entrevista, 1 a 1. Un honor y esperamos que hagamos algo realmente positivo para todos. Las personas que te van viendo, ¿no? Y que te siguen sobre todo. Ya estaba a 2 de decirte radioescuchas por la costumbre de que estaba en la radio, pero no me voy adelantando ya que vayas dando la introducción. Está raro, porque ahora como le dices ahora podcast escuchas, porque tampoco es podcast en sí, porque también es en video. Sí, justo. Es medio complicado. De hecho, la primera vez que invité a alguien, le digo, oye, te invito a mi podcast, no sé qué. Y llegan y me dicen, ¿pero es en video? Y yo, sí. A mí se me hacía obvio, porque siempre he hecho videos. Me dicen, pero los podcasts son en audio. Y yo, tienes razón, no te lo aclaré. Sí, justamente, ¿no? Y aparte, mueves a veces a las personas de la zona de confort en la que están, porque el punto, cada uno de las personas, y lo iremos practicando obviamente conforme la entrevista, pero ahí te vas dando cuenta que hay personas que pueden ser muy buenas para algunas cosas, pero sí flaqueamos en otras tantas. Entonces nunca va a ser lo mismo un formato en radio, nunca va a ser lo mismo un formato en donde ya tienes la parte visual, la parte auditiva. Totalmente, cómo te sí. vas a ir regulando el comportamiento de la persona. Inclusive a veces hasta como platicamos, que ese es un punto muy importante, lo que platicamos afuera con los amigos, nunca será lo mismo cuando te ponen un micrófono al frente. Cambia totalmente, sí, O sea, totalmente. hay amigos que yo digo, no, con él se puede dar padrísimo. Y a veces ya cuando se sientan aquí es, ¡au! Sí, incluso yo. Hoy en día es la moda, si te has dado cuenta, todo el mundo dice, no, es que eres buenísimo, es que nos llevamos increíble todo el grupo, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un canal de YouTube o algo. Sí. Pero una cosa es el decirlo, ya el elaborarlo, que obviamente todo lo que tú ya lo has estado experimentando, todo lo que esto te atrae. Y de igual forma, también cómo la gente se va comportando es lo que te digo. O sea, a lo mejor el que puede ser de tu grupo más simpático, se nos olvida que a veces pues los chistes locales tienen mucho que ver y que eso no te lo va a entender la gente en diferentes formatos. Entonces es lo que como que tienes que ir viendo y vas aprendiendo sobre la marcha. ¿Sabes qué he notado yo? Ahorita llevo pocos capítulos, pero también hay un aprendizaje sobre ti mismo. Yo cuando estoy editando los videos, o sea, no veo ya el podcast después porque ya cuando lo edito, pues me lo aviento 10 veces, ¿no? En lo que estoy poniéndole detallitos y todo. Pero he aprendido mucho sobre mí. Porque me veo, me observo, me doy cuenta cómo hablo. Y a veces uno no te conoces tanto. Te conoces de que te ves al espejo en la mañana y ya. Pero cuando te empiezas a escuchar cómo hablas y te das cuenta de tus respuestas ante algunas interacciones con las personas, los gestos que haces, las posiciones del cuerpo. O sea, yo todo eso lo he ido viendo y digo, ¡uy! O sea, no me conocía tanto como creía. Bueno, me invitaste porque yo en su momento tuve un programa de radio que se llamaba Tres con Todo. Ahí participé, fui con conductor, estuve más o menos un año alrededor y hablábamos de diferentes temas. Eran el 95.7 FM, que era Radio Politécnico. También estaban en diferentes proyectos en lo que ha sido también de doblaje, que es un poquito más sencillo a comparación de la parte de la radio. Y también hemos hecho varias cosas de postproducción. Entonces yo estudié lo que fue administración de empresas. Sin embargo, nada que ver exacto, pero una cosa me llevó a la otra porque la familia ha estado en eso.
y que estoy seguro que en algún punto pues podremos hasta platicar de ello ya más a fondo, porque he venido como de una cama artística y de postproducción, diferentes formas, en donde al final de todas formas, ya sabes, el niño o la ovejita negra que quiere hacer todo lo contrario, entonces yo me fui para otra cosa, pero pareciera que esto te llama. Entonces en algún punto fue así. Entonces, pues bueno, sabes que ahorita mi interés, ahorita en este programa vas a poderte compartir la parte de radio, y obviamente seguro vamos a ir sacando pues algunos entre chismes, entre anécdotas y entre cosas que le puedan servir sobre todo a las personas que nos llegan a ver y que sobre todo te siguen. Yo creo que este capítulo, o sea, este tipo de información hace, no sé, 15, 10 años no hubiera tenido tanto sentido. ¿A qué me refiero? Sí podría sonar interesante, pero no es algo con lo que la gente se hubiera podido identificar. Algo que la gente hubiera podido decir, ok, a ver, quiero aprender porque yo quiero hacer ahora mi programa. Porque antes no era fácil. Antes, Sí, no. un programa de radio, pues andamos en la radio, no había otra. Necesitabas tener una emisora, o a los muy inicios podías tener alguna página que tú crearas en internet y tú podías subir tu programa y que alguien lo escuchara. Pero ahorita es mucho más fácil. Nunca ha sido tan fácil tener un programa de radio, de YouTube. Entonces, ahorita hace mucho sentido todos estos consejos. Sí, realmente sí, el alcance que tienes, pero sobre todo sabes que hay veces que enfocar para qué lo quieres, porque yo creo que a veces ahí es en donde nos llegamos a perder, ¿no? Hay que reconocer, porque como me acuerdo que la primera vez que yo fui al programa de radio y mi productor nos preguntó directamente, dijo, para poder hacer esta famosa intro que vamos a estar metiendo justamente para los anuncios del programa, necesito que tú digas, pues, ¿por qué quieres estar en la radio? Entonces, bueno, nos empezaron a preguntar y en automático nos frenó y nos dijo, oigan, ¿saben qué? Y que aprovecho y le mando un saludo a mi productor Rubén Esponda, si nos llega a ver. Saludos, saludos. Y como me acuerdo que dijo, no, es que es válido, tienes que ser tú, y es válido decir que hasta lo haces por la fama. Porque luego a veces está tan satanizado este tema de que no, es que no lo quiero hacer porque me reconozcan. Y en cierta medida nos estamos autoengañando y nos estamos saboteando. Porque si realmente ese es tu fin, entonces con eso lo vas a enfocar en qué tanta búsqueda de interacción con seguidores, qué tanto contenido vas a tener que ejercer para llegar a esa fama. Sí, también a través de ello solo lo único que quieres es monetizar, también es válido. O sea, todo es válido, pero lo importante es que encuentres el motivo. Porque cuando nos engañamos en que no sabemos qué motivo queremos o no lo queremos reconocer, es por eso que empezamos a hacer proyectos en donde quedan estancados, en donde se quedan a la mitad. Entonces es muy válido, también es muy importante para que la gente lo sepa. Hoy tienes ya el alcance. Tiene que haber, obviamente, también eso es muy importante, una inversión en la misma, y la inversión va no una cuestión nada más en todo el equipo que vas a utilizar, sí, porque eso a veces sobre la marcha yo creo que te ha pasado, ¿no? En algún momento te vas dando cuenta y vas afinando programa con programa qué más le hace falta, si le debes de meter una mayor calidad en el sonido, te vas guiando a través de mismos tutoriales que hay ya en las redes. Y esto te va sirviendo bastante. Entonces, eso es algo muy bueno en el punto de que tu parte de producción seguramente vas a ir mejorando. Del inicio a como ya vas avanzando, vas a ver un gran cambio. Pero lo importante es hacia dónde vas. Porque te digo que si no, eso es lo que te fractura, y hace que después es lo típico de que hoy hay 20,000 canales de lo mismo, pero realmente terminan en 2, 3 episodios, 4, 5 y no más. Pero es porque no sabían hacia dónde iban. Totalmente. Pues como ya lo escucharon, esta plática va de aprender bueno, más bien del camino que ha vivido tanto Edwin en la parte que nos estaba contando ahorita, que incluso viene de familia, la parte que yo también tengo de producción, yo más enfocado al video, pero los dos somos creadores de contenido y este podcast queremos compartir un poco de esa experiencia. Yo también estoy totalmente abierto y contento de poder tenerte aquí para yo también aprender de ti en todos esos sentidos que yo no tengo esa experiencia en la radio, por ejemplo. Sí, de regreso, pues créeme, sí, entonces está sí. padrísimo podernos nutrir y que también la gente se anime, ¿no? También si tú traes un proyecto que quieres realizar de un podcast o de un canal de YouTube y esta plática te puede funcionar para tener algunos tips o para incentivarte, pues está de lujo. Oye, Edwin, pero bueno, como yéndonos un poquito al inicio, me platicabas ahorita que esto viene de familia. Cuéntame esa parte. ¿Qué hace tu familia? ¿Qué se dedican? Pues mira, pareciera que es lo que te decía, que a nivel genético algo te llama, porque mi papá actualmente él es imitador y comediante, de hecho ha salido en Parodiando, en El Retador y en varios programas también. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Mi papá es Roberto de Llano, a lo mejor algunas personas seguramente lo pueden ubicar, sobre todo a nivel bajío, sin lugar a dudas por ahí, y se ha presentado a nivel a nivel nacional y también a nivel internacional, sobre todo en El Salvador y en algunas partes de Estados Unidos. Entonces, inclusive él, que yo creo que hasta podría ser bueno y
dependiendo de qué tantas reacciones tengamos, lo podemos traer porque como buen comediante y también que tuvieras esa parte de la imitación, que es una comedia completamente diferente. Alguna vez escuché... no recuerdo muy bien quién era el comediante que lo mencionaba, pero literal es una parte creo que cierta, que muchos comediantes terminan siendo cantantes frustrados. Entonces, mi papá en un punto inició como cantante, quería ser obviamente después en algún punto también hasta actuar un poco, pero pues terminó siendo más bien enfocándolo a la comedia, porque pues ya era algo innato que se le daba y pues lo supo mezclar bien, ¿no? Entonces, que era más o menos lo que decíamos al principio, ¿no? Tienes que saber hacia dónde vas y de eso vas a ir haciendo ajustes, porque también no olvidemos algo y eso es muy importante que esto sí lo anoten. El público es el que te va a decir qué es lo que quiere de ti, no lo que tú le quieres dar al público. Y esa es básica, porque en muchas ocasiones creemos que somos muy simpáticos o que podemos dar un formato a través de la reflexión o cosas así. Y a lo mejor hay algo completamente diferente que es lo que empato con ellos. Y si tú encuentras que en eso empatas, explótalo lo más que puedan, porque es lo que te están pidiendo. Es como un poquito cambiar, porque a veces decimos somos influencers, pero tal vez más bien somos influenciados. O sea, justo, estás creando el contenido, no el que tú realmente quisieras, sino tal vez lo que te están pidiendo, entonces estás siendo influenciado, tal vez. Sí, ¿no? es más, parte de ese rollo de influencer es que sigo una influencia y debe ser de mi público. O sea, ellos son los que me van a ir pidiendo el formato. Y eso hasta lo podemos ver en todos los ramos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto que una marca sale con la intención de ir a un mercado objetivo y termina siendo otro completamente distinto, ¿no? Pero debemos de respetar lo que decide el público, que a veces está muy trillado y mucha gente veo que lo hizo de dientes para afuera. Pero si realmente sigues esa fórmula, cuando empieza a llegar un éxito, sea mínimo o sea muy grande, porque luego con estos rollos de la viralización, a veces hay un descontrol en esos puntos, ¿no? Eso también es una locura. A veces no, el caminito no es progresivo, puede ser ¡pum! De un día para otro y no sabes ni cómo te llegó y no sabes ni cómo manejarlo. Te puedes desubicar inclusive, sí. O sea, sin desviarnos tanto de la plática, pero ese también son todos los puntos que debes tener cuidado. Puedes tener videos que viralizaron impresionante y dices, ya, de aquí ya empezaba la fama y a lo mejor los siguientes caes hasta 500 reproducciones en vez de tus 300, 400 mil. Sí. Y así les pasa a todos. Pero eso es algo básico, te digo, si tú te aferras a lo que ya sabes que quieres, ya que de ahí nadie te tumbe, ¿no? Eso es lo importante. Perfecto. Bueno, entonces tu papá se dejó guiar un poquito por lo que le pedían y se dedicó a la comedia. A la comedia. Y por parte de mi mamá está mi abuelita ya falleció, fue en el 2013, pero ella era maquillista y de hecho fue la primera ganadora de un Ariel. También hizo varias películas a nivel nacional e internacional, más o menos son entre unas 200 producciones. Entonces, pues obviamente iba siendo reconocida a nivel cine, por ejemplo en televisión. Ella estuvo con Grupo Argos y ella hacía toda la parte de lo que fueron las novelas de Pigmenio Ibarra cuando llegaron, que era Mira de Mujer, El Amor de mi vida, todo ese tipo de formatos. De Mira de Mujer, yo me acuerdo. Sí, cómo no. O sea, la veía con mi mamá. Sí. Ahora sí que de nuestro rango de edad, seguramente algunos de los que acabo de mencionar, obviamente me entendieron todos los que están en nuestro rango de edad. Otras personas no saben ni de qué les estoy hablando. Gran soundtrack era de Armando Manzanero. De Armando Manzanero, la de Nada Personal, me acuerdo bien. Gran y canción. También creo que había otra que hizo que era la del Amor de mi vida. Ahorita ya me acordaré, es que ya iba a decir otro. Y de igual forma, sí le metían demasiado. De la de Mira de Mujer no recuerdo cuál era, pero lo importante es que tuve esa interacción a nivel postproducción, tenía mucho esa interacción también con mismos artistas. O sea, sin caer en el tema de que ya va a ser esto un ventaneando con Meme Flores y Edwin de Llano, pero sí va a ser como un formato de que le encuentras la pasión por todos lados, que eso es lo importante y no me dejarás mentir. Nunca será lo mismo lo que es aquí enfrente del micrófono que lo que es ya en la parte de producción. Totalmente. Y eso es lo que a veces nos falta ver. Eso es lo que a mí me sucedió. Por eso es que yo no me enfoqué en esta carrera, porque yo la estudié de administración. Llegó un punto que olvidé que no todo es enfrente del micrófono. Porque hoy por hoy me gusta. Y sí es algo muy agradable y poder interactuar y todo. Pero no implica que no tenga ciertas desventajas que yo también llegué a ver estando en ese sector, que no me agradaban. Entonces, por lo que no me agradó es que yo desistí y ya me enfoqué en otra carrera cuando se me olvidó que estaba toda la parte de postproducción. O sea, tú veías a tu papá desarrollándose en el medio y no te llamaba la atención, o sea, es más, hasta te causaba un poquito de... Sí, y dijiste, no me causa interés. Es que sabes que tiene algo y es muy cierto. Lamentablemente la carrera del medio artístico te olvida rápido la gente. La gente tiene una memoria a corto plazo y en donde yo me incluyo, no estoy juzgando a nadie, pero es muy real. Tú velo ahorita, fuera de lo que pasó con Will Smith del rollo de la cachetada con Chris Rock,
Pero antes, si te das cuenta, ya Will Smith ya estaba agarrando un tema de que ya hasta daba pláticas. Tú velo en actores, que inclusive creo que tú nunca te esperabas de ellos. Ya hasta como que le bajaron 2 rayitas al nivel que ellos traían artístico, de presentaciones, de ya asistir a lugares que nunca creíste que se iban a parar. Porque lógico empiezan a quedar en el olvido. Entonces, al tú quedar en el olvido, por eso te pasan cosas como, por ejemplo, lo de Alfredo Adame, ¿no? O sea, yo lo veo... Te voy a decir un comentario que creo que hasta ahorita no he escuchado en varios lugares, pero yo lo analizo por lo que yo he vivido atrás cámara con toda esta familia y todo. Él yo creo que se hizo adicto al aplauso, que es lo que le dicen muchas personas. Entonces llega un punto que no aceptó, que pues ya era un formato que ya no vendía. Entonces, a través de la polémica se dio cuenta que otra vez volvía a estar posicionado. Entonces, hacía lo que sea con el afán de... Porque te puedo pasar que hasta ni cobran muchas cosas. Lo hacen nada más con el afán de que lo volteen a ver. Entonces, es muy triste porque tienes que entender que tienes fecha de caducidad en este tipo de carreras y que la fecha de caducidad de problemas que a veces te llega cuando estás hasta arriba y de golpe. Porque te llega alguien porque físicamente es más agradable, porque hay un mayor talento o porque tú ya eres un formato obsoleto, como te digo, por la cuestión de la evolución. Entonces, eso era lo que a mí me hizo decir, no, yo no quiero. Pero se me olvidó. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, o qué fue lo que primero que te empezó a llamar hacia esto? O sea, acabaste tu carrera y ejerciste de administrador. De administrador totalmente. Sí, enfocado a gobierno. Empezaste a trabajar. Sí, a gobierno totalmente. ¿Y en qué momento entraste en radio, en esto de los podcasts, en este medio? Yo entro primero en medio de conferencias, todo llevado porque te digo, es como si algo te llamara, a mí los trabajos, a pesar de estar en gobierno, el gobierno como es muy limitado en presupuestos, o sea que eso de austeridad no es de hoy, es de siempre. Aviso para que sepan, sí, y no estoy echando a nadie a nivel político, pero es real, o sea, siempre casi no hay recursos, ¿no? Entonces, si yo quería meterle algún tipo de plática, curso al personal, lamentablemente siempre la respuesta iba a ser no hay, no es parte del presupuesto que se estableció. Entonces dije, pues la hago yo. Y empecé a hacer esas pláticas, vi que se me daba, inclusive creo que te has dado cuenta, que pues hablar se me da muchísimo, entonces yo me sigo sin problema alguno. Pues también es importante que se te dé, porque si no... Sí, no hay muchas limitantes. Entonces empiezo a generar las conferencias, empiezo a estudiar muchas cosas de psicología, nunca a nivel de una carrera profesional, pero sí empiezo a estudiarlas, empiezo a estudiar también los mecanismos de cómo hablar, el lenguaje no verbal y varias cosas más. Entonces, entre todo ese adicional, pues me sirve para yo poder presentar conferencias sobre los conocimientos que iba adquiriendo, entre ellos servicio al público, entre ellos la calidad en el pensamiento. Actualmente doy unas pláticas de cómo pensamos los hombres, que para las que llegaron a pensar que a lo mejor la respuesta es muy sencilla, no pensamos, no, pensamos diferente nada más, ¿no? Porque es que siempre recibo esa respuesta que digo, oye, ¿cómo pensamos los hombres? Entonces, pues no piensan, ¿no? Entonces, exacto, fin, gracias, ya acabé. Pero no va por ahí, pero sí el tema es que eso me llevó las conferencias a que justamente conozco a mis excompañeros co-conductores, me conocen, pues platico y empató también un poco de suerte, hay que reconocerlo, porque eso es muy importante, fíjate, mucha gente piensa que para llegar a la fama, llegar a un formato de radio o algo ya a nivel más profesional, solo es a través de puro esfuerzo. Y no es cierto. A veces también es a través del éxito e inclusive las amistades. Que eso la gente no se atreve a decirlo porque quema los famosos cartuchos. ¿En dónde los conociste a ellos? Ellos yo los conocí a las coincidencias, mira, muy buena pregunta. Resulta que ellos trabajaban con mi tía en algún punto haciendo colaboraciones, porque ella se llama Marta, otra co-conductora del programa que tuvimos de Tres con Todo. Entonces Marta resulta que algún momento le dieron clases de maquillaje en mi familia. Y entonces de ahí se conocen, de ahí se es que tienes que estar en el medio de alguna manera, sí. Pero estar rodeado de eso. Hoy los que tú ves arriba, algo. Todos tienen algún familiar adentro, pero no te lo dicen. Entonces eso es algo que a mí me desagrada mucho, porque estamos muy familiarizados a este formato estilo muy emprendedor, en el que te dicen todo se puede y no importa. Mira, primero ve mis resultados positivos y no te cuento todo lo que hay atrás negativo, o no te cuento esta parte falsa en donde pues en realidad sí tuve que tener alguna ayuda para yo llegar a donde estoy. Entonces en ese punto sí, a mí me ayudó eso, ya había una relación, una conexión familiar. Totalmente. Doy pláticas y la parte de la suerte que te digo es que ellos querían un formato en donde pudieran platicar de todo un poco, con las restricciones que obviamente da la radiodifusora, que eso ya lo diremos más adelante qué pasa, ese es otro tema. Oye, pero perdón, dime. Creo que justamente ahorita acabas de dar el primer tip que podríamos tomar antes de comprar una cámara, antes de crear, antes de bla, bla, bla. Estar en el lugar indicado o rodeado de las personas indicadas también te puede ayudar muchísimo.
Sí. De alguna manera. O sea, no tienes que ser el amigo del jefe de producción. Sí, No. Como lo dices, aquí llegó la relación porque tu abuelita hizo y porque tu papá. O sea, todo fue como estar conectado. Y que tengan las el mismo amistades. interés, Memo. Exacto. Porque eso yo creo que ahorita lo platicábamos antes de que empezáramos a grabar. Cuando quieres poner un podcast, todo el mundo te dice que sí. Cuando ya tienes el minuto 1 de grabar, resulta que estás solo. Porque eso es básico. O sea, la gente lamentablemente no tiene un compromiso, pero de mí te acuerdas y te lo auguro, de que te va a ir increíble en toda esta parte. Entonces, cuando tú empiezas a tener muchísimos seguidores, todo, te van a buscar solos. Y recuerda que eso es lo que muchas veces se quejan ya la gente famosa, ¿no? Que se sienten por eso vacías y muchos entran en problemas de alcohol, de depresiones y cosas, porque sienten ese vacío. Porque sí, ok, están rodeados de mucha gente, pero gente que nunca estuvo cuando iniciaron. Totalmente. Y hoy en el éxito están. Y saben que cuando se les acaba el éxito, que ellos obviamente saben lo que yo ya te platiqué, que todo tiene una fecha de caducidad, en automático esa gente se va a ir. Pero lo que debes de entender es que debes de nada más rescatar lo valioso de cada persona. No te enfoques a que todos te tengan que querer, ¿no? Que esa es una situación importante. Entonces, ese es un primer... Creo que sí, es una pequeña introducción eterna que ya acabo de hacerte, Memo, pero... No, es que está perfecto, porque justo también es... A veces hablan ya desde la posición privilegiada, llamémosle, o ya la posición establecida de yo soy un conductor ya con carrera, bla, bla, bla. Pero, ¿dónde empezó todo? ¿Cómo empiezas si nunca has estado en esto? Y justo, ahorita una manera de iniciar es estando rodeado de la gente indicada. Eso te puede funcionar mucho. Sí, y es que, ¿sabes qué? Y a lo mejor concluyendo, para concluir esta parte, cerrarla bien, yo siempre lo he reflexionado de esa forma. Estamos de acuerdo que las cosas negativas o los problemas todos lo tenemos. Eso es básico. El éxito pocos llegan a él. Entonces, tú no quieres escuchar a un güey que te está diciendo las cosas negativas y cómo le ha costado. Porque eso hasta tú lo vives en una de esas, ¿no? Pero ya tú prefieres escuchar el éxito para que eso te retroalimente para seguir adelante. Pero desde ahí estás mal porque es un éxito ajeno, o sea, no es tuyo. Claro. Y dos, hasta tú puedes llegar a algo más o puedes llegar a un éxito que no necesariamente es el de la otra persona. Entonces, mientras estés bien enfocado en lo que quieres, que sepas que tienes que iniciar, que hay un poco de ese golpe de suerte y las amistades adecuadas, seguro llegas. Excelente. Ese es el tema. Creo que es una buena manera que vamos a poder formular el capítulo, porque justo si vamos contando la historia desde el inicio, de alguna manera es justo ahorita. Primero las relaciones, luego cómo llegar al medio, luego cómo cuando ya empiezas a formar tus propios proyectos. O sea, toda la etapa hasta donde estamos ahorita la podemos ir aprendiendo durante la plática. Y justamente, o sea, ya llegaste con las personas correctas. ¿Y en qué momento dijeron, vamos a hacer algo, vamos a hacer un proyecto? ¿Ustedes lo planearon? ¿Llegó alguien a ofrecerles algo? No, resulta que justamente como Marta y Ricardo trabajaban en la radio directamente, entonces ellos ya... Las personas más correctas. Exacto, por eso es lo que te digo. Todavía. Entonces, ahí están las personas adecuadas. Exacto. Me dan esta gran oportunidad que se los agradezco y aprovecho y los saludo si lo llegan ahí a ver, que seguramente sí en algún punto. Digo que este mundo es tan chiquito, pero lo importante es que ellos me dan esta gran oportunidad que yo estoy totalmente agradecido. Y en ese proceso, ellos ya tenían como la autorización para hacer un demo, que es obviamente lo que regularmente pasa en la radio. En la radio no es de que alguien te da el espacio y te dice, sí, haz lo que a ti se te antoje. No. Seguramente ellos pueden tener en diferentes radios como lo que le llamarían un consejo o un comité, que ellos van a autorizar qué programas son los que van a salir al aire y en diferentes temporadas, que ese comité regularmente se reúnen los mismos como para que en un periodo de 1 año, 6 meses o 3 meses inclusive, dependiendo de la radiodifusora, ellos deciden quién va a seguir, quién no va a seguir, con base muchas veces en métricas, obviamente de la popularidad, y otras veces en contenido, porque aquí donde estábamos nosotros en Radio IPN no era una cuestión de métrica, popularidad, sino era más bien como el contenido y qué tanto podía estirarse el mismo. Entonces este formato que nosotros hacíamos era bastante cómodo porque era pues, plantear al final temas de un poquito de popularidad o del día a día, pero siempre traídos por un especialista para que reforzara la información y siempre a un nivel de educativo, aunque a veces nos salíamos obviamente del formato porque la intención es esa, no hacerlo tan plano, que es lo que le llamamos. Claro. Y luego cuando grabaron ese demo, ¿en dónde lo grabaron? Lo grabamos instalaciones? allá, ¿Se les prestaron? En la estación de radio lo prestaron porque, como te digo, el consejo te solicita para meter nuevos programas. Entonces, obviamente, no fuimos el único, fueron varios. Y ya llega el consejo los autoriza y entonces, pues ya te dicen, empiezas en agosto. Y así fue como empezamos en agosto 2021. ¿Y qué tal estaba ese demo?
Bastante bien, viéndolo ahorita en retrospectiva. Sí. Pues mira, es que pasaron varias cosas que en su momento yo experimenté, que para ellos con una mayor experiencia más Marta tiene mucha experiencia en radio, también en el medio, en entrevistas. De hecho, ella está, bueno, no sé si actualmente está, pero estaba en la parte del hipódromo. Ella era la que llevaba todas las entrevistas, todas las cápsulas y lo demás que tú podías llegar a ver. Entonces, en toda esa expertise que tiene adicional lo del maquillaje, parece que ya estoy vendiéndola para que sea la siguiente invitada, pero... Que venga, con todo gusto. Pero bueno, lo importante es que algo que me queda claro entre toda esa expertise, experiencia y todo, ella también vivió cosas nuevas. Entre ellas, por ejemplo, nosotros tenemos un formato todavía esquema pandemia. Entonces no podíamos ir todos a la radiodifusora, tenías que pues obviamente entrar con cubrebocas, nos tenían que poner aquí los acrílicos, había situaciones en donde, eso sí, imposible traer un invitado, entonces mucho manejarlo a través de los audífonos, que era lo que platicábamos, ¿no? ¿Qué tan productivo es traer los audífonos? Pues sí, eso depende mucho, pero en la radio sí funciona. Claro. Pero entonces, el demo, o sea, el día que tú te sentaste a grabar el demo, fue la primera vez que tú grabaste algo. Sí. ¿Y cómo te sentiste? Me sentí bien. ¿Te preparaste? ¿Sabes qué es lo que te impacta? Que yo creo que te ha pasado y le va a pasar a todos, el escuchar tu voz. Porque aunque la escuchas con los audios de WhatsApp, pero sí, o sea, yo me escuché y ya me estaba encuerando, ¿no? Pero tienes muy buena voz. Tienes muy buena voz, eso es algo bueno. Entonces, sí, pues dije, ay, güey, no, sí, me voy a mandar audios en la noche que traigo puesto y así. Oye, pero alguna vez... ¿estudiaste algo para mejorar tu voz? ¿Locución o algo? No, jamás. Es más, hasta tengo algunos conflictos porque hay veces de como esté sentado, la voz me puede salir todavía un poco más grave, pero no es cuestión de fingir. Y eso, hay varios influencers que llegan a manipularlo muy bien. El tema es que como no lo han estudiado, que bueno que lo comentas, ¿qué pasa? Que por eso entran en un conflicto mucho, sobre todo con su audiencia, que les dicen, no, es que estás falseando la voz, no, es que así no es tu voz real. Pues sí, el tema es que no, sí es su voz, pero hay una forma en la locución en donde tú puedes irla midiendo, irle bajando tonos un poquito más, algo que tienes que hacer, sobre todo en radio, es ser muy efusivo, porque como nadie te está viendo, no pueden ver este lenguaje no verbal. Total. Entonces no es lo mismo que diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos, mi nombre es Edwin de Llano. Decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, mi nombre es Edwin de Llano, espero que le estén yendo muy bien, en esta tarde tan linda, feliz viernes. Entonces, tienes que ser mucho más expresivo. Todo lo que no puedes expresar con el cuerpo tiene que ser con la voz. Efectivamente, y es más, hay muchos temas ahí que vienen en la radio, que ahorita, no sé si a lo mejor esa sea una de tus siguientes preguntas, ¿qué temas me topé yo? Como ahorita lo que decías de la voz, porque algo que yo me topé fue la cuestión de las famosas muletillas, el toparme con mi voz, el darte cuenta que a veces crees que estás haciendo cosas tan maravillosas y que en realidad le estás dando la vuelta por querer incluir tanto en un solo formato. Entonces eso es lo que tiene la radio. Es muy bonita, pero sí te autocastigas terrible. Oye, ¿te escuchabas? O sea, ya que grababas un capítulo, luego lo volvías a escuchar y te analizabas y decías... Lo escuchaba y te juro que me quería meter abajo de la cama y decía, es bien complicado. Qué pena. Sí, no, te da una pena ajena. Sobre todo lo que te digo, las muletillas, yo las tengo bien identificadas cuáles son. En radio te explotan terriblemente. Pero no las habías notado hasta que nunca las había notado. No, claro, hasta decía no te escuchas. No, nunca te escuchas. Es más, hasta tú se lo dices a la gente, porque es otra cosa que cuando alguien lo escucha contigo, sí, y eso es como también hasta una recomendación. Cuando lo escucha gente contigo, cualquiera de tus formatos que te quiere, te va a dar una crítica mínima, o por no decir no te la va a dar, porque hasta te lo ve como una cuestión, pues es emprendimiento, ¿para qué le apago las ganas? Entonces no te ve de la misma forma. Entonces a veces vale más la pena que veas la opinión de las demás personas por fuera. No siempre te enganches con los comentarios negativos porque no todo eso construye. Pero lo importante más bien es que con los comentarios que hagan, tú de ahí haces una autocrítica, ves si realmente empata y ahí es donde vas a tener tu resultado final. Y entre ello, a mí me pasaba, te digo, eran las muletillas. Me pasaba en muchas ocasiones que traes bastante nervio porque un formato de 3 personas conduciendo... Yo les agradezco mucho a Marta y a Ricardo que nunca fueron de estos conductores que a veces quieren tener un espacio, ¿no? Entonces, al tener el espacio, sobre todo eso pasa mucho en televisión, se pelean y todos quieren hablar porque son tus 5 minutos de fama o 5 segundos. Pasa mucho que cuando van a mandar a corte, yo he visto eso, que cuando van a mandar a corte hay una onda de ser el último que habla antes de mandar a corte, porque eso hace que la gente se quede contigo como lo último que vieron. Ahí por ahí escuché algo que tenía que ver con eso y lo empecé a analizar y sí, en esos programas tipo Venga la Alegría y Hoy, se pelean mucho por ser el que manda a corte. Sí, justo, sí, porque al final es como tu espacio a solas, ¿no? Entonces hasta algunos intentan dentro de ese corte, te dicen, tienes 30 segundos para el corte, ya. Y a veces te lo mandan aquí directo a la instrucción. Lo peor es cuando te lo mandan, que estás bien metido en la plática o tú estás muy enfocado y ya te dice el productor, ya, 30 segundos a corte o a canción. Entonces en ese momento...
La ventaja que nosotros teníamos aquí es que ya no los habíamos hecho como por espacios y Marta nos dio mucha oportunidad a Ricardo y a mí porque éramos los que menos experiencia teníamos en radio. Ella llevaba como la batuta, ¿alguien llevaba la Ella batuta? le llevaba la batuta, la verdad, o sea, sí, y eso tienes que entenderlo porque no es una cuestión de pelea, es una cuestión de que yo lo veía hasta como crecimiento. Claro. Ricardo lo veía hasta como una cuestión, yo recuerdo muy bien del tema de qué gusto porque me siento más cuidado y protegido cuando está Marta, ¿no? Por su experiencia. Y yo lo agradecía mucho que ella me daba esos espacios de cortes o te daban algunos consejos que ya los tenemos muy bien definidos y eso nos brindaba, por ejemplo, yo siempre mandaba canción. Si tú escuchas los podcasts y en algún punto, recuerden, Tres con Todo, ahí en Spotify. Entonces, en sí, algún que todavía, punto, ahí, sí, lo puedes ahí escuchar. todavía hay varios que subieron. Entonces, ¿Cómo cuántos capítulos habrá? ahorita debe de haber como unos, yo creo que 28 capítulos, de los cuales creo que los primeros 6 los eliminaron, pero es porque como si en Spotify no pagas cuenta, entonces hasta cierto número te permiten, ponle que hasta 25. Si tú subes el 26, entonces el 1 te lo eliminan y el 27 se va el 2 y así. No sabía eso, tienes que pagar para tienes que ir pagando, sí. Eso también para que sepan, las personas que nos escuchen en su momento, si a ti te aplica, pues ya sabes. Todavía no me he ido a la parte de audio, todo ha sido ahorita video. Pero sí, en algún momento sería interesante. Y mira, no sabía que te cobraban. Sí, te cobran, o puede ser gratuito. Y si es gratuito, te digo que hacen eso. Entonces te limitan. Para muchos no les importa tanto porque como ya tienen temporadas, entonces si su temporada es de 15, 20, dicen, no hay tema, dejo la temporada y cuando subo la 2, pues bajo toda esta. Pero el problema es cuando es un formato que no es de temporada, si es corrido, ahí sí debes de cuidar mucho. Inclusive, recordemos que no todos los episodios son tan entretenidos uno entre otro. Claro. Entonces, a lo mejor hay unos que dices, híjole, ya me borraron el 1 y el 2 y eran los mejores que tenía de los siguientes 15. Entonces, tienes que ver cómo los rescatas hasta volverlos a subir. La mejor recomendación es no subirlos por número de episodio en ciertas ocasiones en Spotify. Mejor súbelos por títulos. Porque si no se te va a hacer un revoltijo en el momento que va subiendo. Porque entonces la gente va a ver si tú dices el 1 y el 2 son los mejores y ya voy en el 15, 16, pero ya me están a punto de borrarme, voy a volver a subir el 1 y el 2. Entonces va a decir episodio 1 y 2, entonces la gente se va a revolver. Sí, son Tú déjalo nada más como el título. Esa es una recomendación buena. Pero entonces te permiten cierta cantidad de capítulos, no importa la duración. Sí, no importa la duración, pero cierta cantidad. Oye, ¿y cuánto cobran? No sé cuánto cobren. Aquí la radiodifusora, por ejemplo, no quiso hacer esa inversión. Pero eso se entiende porque pues, por los formatos que teníamos, te digo, no era de temporadas. Entonces, pues era como de, no, pues sigamos subiendo y el contenido y en algún punto, pues ya. Y supongo que es como una mensualidad. Pues sí, yo había escuchado que era una mensualidad. No lo puedo asegurar, pero sí había escuchado. No sabía que te cobraban, pero mira, es buen dato. Sí, es buen dato. A buscar. Qué caray. Y entonces, bueno, con ese programa pues, fue tu inicio de tu aprendizaje. Ahí fue donde te desenvolviste. Sí. ¿Y qué aprendiste de ti en ese programa? Pues... Que fue lo primerito que empezaste a crear. Aprendí, fíjate que ese punto que te decía, que yo en el 1 a 1 con las personas, sé que inclusive me tienen contemplado como una persona que puedo tener muchos chistes ocurrentes de golpe, ¿no? Y se me da, inclusive en el programa se me da en muchas ocasiones. Pero algo que aprendí es que me interesa más lo que quiero dar de aportación que generar muchas risas, situación que hacía que no me viera el Edwin de siempre. Porque era lo que por eso te decía, cuando te ponen un micrófono cambias. Y eso es donde me di cuenta. Situación que he ido modificando. O sea, yo a la fecha sigo aprendiendo de estos formatos. Claro. Entonces, yo preferiría 1000 veces que la gente vea ese Edwin agradable, simpático, al que siempre quiere ser muy reflexivo o dejar alguna aportación. Porque entonces no genera un punto de equilibrio. Entonces, me ven muy serio o me ven muy pues como no tomándolo tan... con la importancia que debería ser a lo mejor el tema, pero es lo que me dejó, porque recuerda que yo estaba en una radiodifusora que al final no dejaba de ser un nivel de transmisión estudiantil y que tenía que dejar algo, porque eso era parte de su básico de día a día. Oye, y cuando se quedaron hiciste tu demo, tuvieron el programa, ¿y cómo funciona un programa de radio? ¿Cómo es la parte interna respecto a la radiodifusora? O sea, ellos les dicen, van a tener... Ellos les pagan a ustedes un presupuesto, ustedes compran el tiempo aire, digamos, les van por temporadas. ¿Cómo funciona para tener un programa de radio? Mira, regularmente las radiodifusoras tienen su espacio, eso sí, pero depende mucho si es comercial o es a nivel educación, que esto lo paga gobierno. Cuando es a nivel educación y gobierno,
presupuestos casi no hay. Entonces, por ejemplo, acá no había realmente un sueldo, era más como la proyección de lo que tú podías sacar. Entonces, pues ahí se demuestra que si amas las cosas o no, porque al final todos nos rentamos por un sueldo, ¿no? Pero si amas lo que haces en muchas ocasiones, y obviamente también estás bien cubierto a lo mejor en algunas otras cosas a través de otros trabajos adicionales, que era lo que era mi caso. Entonces, pues yo por eso acepté el proyecto, porque sabía la gran importancia que era el impacto que esto podía generar, y el aprendizaje que podía tener. Entonces, lo acepto sin un sueldo. Y lo que hacen ahí es que más bien hay espacios que le dan a cada cabina. Entonces, por ejemplo, no es de que como que es la cabina de 3 con todo y la cabina de este programa y de este... No, es una cabina y entonces cada productor tiene que ir apartando sus espacios, salvo si no son programas en vivo. Porque si son programas en vivo, obviamente ya sabemos que de 3 a 4 está este programa y se acabó. ¿Y ustedes era grabado todo? No, el nuestro era grabado. Que de hecho aquí hay una cosa que se llaman falsos en vivos. Esto a lo mejor puede ser interesante para mucha gente. Esto de los falsos en vivos es de que tú, mientras estás hablando, finges que si es en la tarde, que si es en el horario que regularmente siempre proyectan el programa, pero en realidad no es así. O sea, muchas veces grabamos a las 9 de la mañana, 10, pero decíamos, hola, ¿qué tal, mi gente bonita que está regresando a casa? Esperemos que tengan muy buen camino en este feliz viernes, por fin viernes de quincena. Y en realidad era lunes 11, dices, bueno. ¿Cuándo salía el programa? El programa salía todos los viernes a las 6 de la tarde. Ok. Que era bastante buen horario. El tema es que estaba en pandemia, entonces eso también no ayudaba mucho. Porque la gente hoy no escucha ya tanta radio, fíjate. O escuchan más los podcasts. Yo sentí que empezamos a tener mayor proyección con podcasts que con la radio. Y eso es que ver los comerciales. Es que, ¿sabes también qué pasa? Yo ahora que cuando manejo voy mucho a la Condesa. Y cuando vengo de regreso hay un trafiquero. Sí. Y pues me pongo a oír el radio, pero... Híjole, son 10 minutos de comerciales, luego tantito de radio y dentro del programa otro comercial. Pues ha sido complicado, cada vez le meten más comerciales. Yo creo que eso influye mucho. Y el podcast, pues a lo mejor te avientas un comercial al inicio y ya luego es pura plática. Pues sí, no, y aparte es algo que jamás vamos a entenderlo, ni aunque estemos de ese lado y no me dejarás mentir. O sea, al final los comerciales es porque son los que te pagan el patrocinio. Entonces, el programa que hoy a ti te gusta, totalmente, está siendo fondeado por esos comerciales. Entonces, aunque tú expliques eso a la gente no le interesa. Para ellos son sus 30 segundos que son súper valiosos. Que de hecho, hasta había una métrica que decían que los primeros 4 a 6 segundos son los que enganchan para que te quedes en un programa. Hablando de radio y así como dando el tip. Entonces, para que veas la magnitud. Y hoy lo puedes ver porque en TikTok es así. O sea, le vamos dando uno arriba, otro, en TikTok otro. yo creo que han de ser medio segundo el tiempo de retención. El tiempo debe ser mucho menor. Rápido. Porque como ahí ya también es visual y es auditivo, entonces hasta es menor. En radio son de 4 a 6 segundos, que era lo que yo ya me habían comentado en su momento. Ok. No, pues estaba muy interesante esta parte del radio porque... Creo que casi es como la competencia de... O sea, está TikTok, más bien. Está la televisión y YouTube y la radio y el podcast. Fue como la evolución de, ¿no? Estaba pasando de un lado a otro. Entonces sí hay como un tema de las diferencias. Y como te decía, las facilidades para ahorita generar podcast es algo que a mí me parece fantástico. Y sobre todo que se pueden estar mezclando. Ahorita lo que estamos haciendo es una mezcla de televisión y de radio. Yo nunca me imaginé tener un programa de televisión que estoy teniendo, ni un programa de radio que estoy teniendo. Y la facilidad de poderlo hacer, obviamente hay implicaciones, ahorita te platicaba justamente antes de empezar, pues todo lo que ha implicado esto, ¿no? En cuestión de inversión, de probar, de que el micrófono no funciona y que tuve que probar otro y que te contaba ahorita, ¿no? Que se me llegaron a perder audios y perdí programas completitos. Entonces, sí, totalmente. Sí, los backup que tienes que hacer al respecto. Híjole, ha sido todo un tema. ¿Les llegó a pasar alguna situación así a ustedes cuando grababan? Sí, hubo una vez que nos tocó que dices, híjole... hubo... La ventaja es que ese programa no fui. Muchísimas gracias. No te tocó sufrirlo. Yo creo que fue el karma, gracias. Entonces, a no tener mi presencia, pues se desechan las cosas. El modesto, ¿no? Y entonces, no es broma, obviamente. Pero aquí el punto es como... ¿Qué pasó? Que entrevistaron a alguien, me acuerdo, y tuvieron un problema con el audio. También tuvieron un problema con el contenido que él decía, porque no era parte de lo que la radiodifusora quería. Siendo más claro. Perdón, ¿Qué tanto qué? ¿Qué tanto pactan? O sea, cuando tienen un invitado, ¿qué tanto hay una regla de, a ver, te vamos a preguntar esto? O el invitado incluso también, solamente me pueden preguntar esto y esto. ¿Qué tanto lo tenían depende de así? la persona. Y esa es básica, fíjate, porque en algún punto siempre vas a buscar, si tú tienes sea la radio, sea podcast o algo para retroalimentar, vas a traer invitados en algún punto. Porque la gente pues se va a aburrir de tu forma de pensamiento, eso es obvio. Entonces en esa interacción tú vas a ir jugando. Claro. Pero el tema de los invitados es un dolorcito, porque explicándolo bien, y no estoy hablando en el aspecto de los que llegaron, pero sí de las cosas que sucedían, que estaban fuera de sus manos.
A veces te van a cancelar de último minuto, entonces tú tienes que tener un backup en donde o sales con un respaldo de lo que tú vas a tener que hablar, que en muchas ocasiones así te pasa. Otros, justamente lo que dices, algunos te dicen, oiga, me mandan unas preguntas, sobre todo los que tienen menos experiencia, porque no quieren ellos ser expuestos a través de una mala entrevista o a través de preguntas que denoten Incómodas desconocimiento o algo. incómodas. Entonces muchos te piden un formato de preguntas, pero sí les das a entender que te voy a hacer estas preguntas, pero no es como van a ir en guía, o sea, tú me vas a ir platicando. Claro. Hay otros que a lo mejor no te piden el formato de preguntas, pero sus respuestas son cortísimas y eso sí es terrible. Tú te rompes la cabeza porque también esa es la otra. Regularmente tú te puedes guiar por una serie de preguntas que tengas aquí. Creo que sí le recomendaría a todas las personas que sí la tengan. Es un mini guión que deberían de tener. Una, pues por respeto al invitado, porque para tú hacerle esas preguntas tuviste que haber estudiado quién va a venir. Claro. Y Aquí más tengo yo cuando... mis preguntas. Siempre Sí, tengo sí, mi sí, iPad, justamente. tengo una Sí. base, como bien dices, pero Sí. no en esa voy... cámara se ve apagada, pero no hay tema. No voy pregunta puntual. No, esa es no la se mía. alcanza a ver, pero... No es pregunta puntual, pero como dices, tengo una base de las cosas, o incluso tú para esta plática, tú incluso me diste algunas ideas de lo que podíamos tocar y todo, entonces también está Sí, súper exacto, chido, se va nutriendo. pero yo no me cierro a que tú te puedes Claro. extender a lo que quieras. Pero esto, ¿por qué? Porque lógico, yo he estado sentado del otro lado y entiendo lo que necesitas. Es más, mi punto de decirte es que, como bien lo comentas, cada uno de los lugares, aunque sean muy parecidos, que esto estamos haciendo una radio, estamos haciendo cuestión televisión, por así decirlo, pero es muy diferente cada uno de los formatos. Entonces, a lo mejor mi intención de mandarte un premio fue como para que tuvieras tú una idea, pero Claro. al final tú sabes cómo es tu público y qué requiere. Entonces, tú sabrás si te mando 10 puntos, a lo mejor nada más para ti 3 son interesantes. Entonces, esto de los invitados, luego hay algunos que te juro, te rompen la cabeza por hacer una pregunta. Y te dan unas respuestas tan cortas de sí o no que dices, vete Sí, a la... sí. ¿no? Ahorita, justo ya se me había olvidado eso, que cuando tocaste ese tema, justo acabo de ver una entrevista con Jordi Rosado, no sé si Sí, como lo ubicas, ¿no? claro, Bueno, claro. está en su programa de radio y justo iba yo para la Condesa, te digo que voy mucho para allá. Y estaba entrevistando, tiene como 2 semanas, a un personaje que se llama Mediometro. No sé si cómo no, sí, una persona bajita, no sé Sí, cómo sí, se sí. les llama, porque uno ya no puede decir nada, pero bueno, que se hizo muy popular, ¿no? Empezó la entrevista y justamente pasó esto, ¿no? Le preguntaba, oye, ¿y a ti te gusta bailar? Sí. Oye, pero bueno, entonces, ¿cómo empezaste en los bailes? Y yo, pues me invitaron. O sea, yo ya le quería cambiar, dije, ay, ya, qué horror. Pero me quedé a escuchar la entrevista y me aventé 20 minutos de entrevista solamente por la masterclass que estaba dando Jordi de cómo entrevistar a un personaje que no estaba dando nada. Nada, Porque exacto. no daba nada, ¿eh? Y Jordi, en verdad, te lo juro que era una masterclass de cómo hacerle, porque él seguía con todas las ganas, con todo el entusiasmo, le trataba de sacar tema y le decía, oye, bueno, ¿y tú tienes novia? Y con tu novia te gusta bailar y todo. Y el otro, sí. Y no era por mala onda el otro cuate, ¿eh? O sea, no era mala onda. Pues era lo que puedes esperar. Más bien respuestas cortas. no tenía es cierto, mucho. No, algo así, entonces... También ellos, ¿no? Que no se ubican. No había pensado en eso. No, pero bueno. Eso está buena. Sí, creo yo. Ya ¿no? vi que sí Entonces, traes la chispilla, sí. Pero bueno, fue una masterclass en verdad de cómo llevarla, porque fueron 20 minutos, o sea, yo hasta dije, la van a cortar, o sea, ya alguien... Seguro que Jordi cuando acabó dijo, oigan, no manchen, porque estuvo increíble y cómo él seguía sacando y tratando y siendo entusiasta. Y te digo, el otro no era por mala onda, sino porque pues nunca ha estado en cámaras, es alguien que se hizo famoso de un día para otro y no sabía qué decir. Sí, de hecho esto es lo más complicado hasta para... Yo te puedo apostar que para el área de producción de Jordi, y yo ahí responsabilizaría más bien al área de producción, porque cuando tú te tienes que colgar de traer entrevistados temporales, que son las famosas personas que se hicieron virales y que sabemos que va a durar 1 o 2 meses esta viralidad, de ahí los programas se van a agarrar. Pero el problema de ya traerlo de entrevistado es lo que la parte de producción tiene que evaluar. Porque a lo mejor entonces no lo llevo con Jordi directamente, salvo si es la instrucción de él. A lo mejor hago que una persona le haga 2, 3 preguntas y hago una cierta edición para que sea más agradable. Porque a través de una entrevista previa es como tú empiezas a medir qué tan bueno es el invitado. Claro. Y aún así es lo que te digo, te pasa porque es ley de que son buenísimos, pero prendes cámara, prendes micrófono y Sí. parece que se fue la persona. ¿Te ha pasado, te has tenido alguna anécdota con algún invitado difícil? Sí. Tal vez en ese aspecto o en otro. Que Sí, enojado. porque una vez se me ocurrió, te digo que es que ese era mi tema, que por mi forma de ser a veces saco así como que los ciertos comentarios y yo podía estar todo el tiempo haciéndolo, pero también entiendo que pues minimizas o restas un poquito el interés del punto o del tema que vas a tratar ese día y eso es lo que nos pasaba en la radio. Pero hubo una vez, me acuerdo,
un invitado que trajimos y se me ocurre iniciar de una forma un poquito que para él fue agresiva y yo lo entiendo, o sea, me pongo en su lugar, pero no fue desagradable. Que empiezo a decir, fulanito tal, con área de estudios en tal, con maestría en tal, posgrado tal, y le hago así, y le digo, híjole, no, nunca creí poder leer un documento que fuera más grande que mi número de seguridad social. Felicidades, ¿no? Puta. O sea, tú tratabas de hacer... Sí, yo trataba de ser como simpático y sí, de sí. notar el hecho. No, más se encabronó. O sea, Sí. nada más literal de como cuando entró la llamada a cuando ya dije ese comentario, ya totalmente seriedad y sus respuestas cortas y golpe. Y supe que eso yo lo provoqué. Pero no te digo, nunca fue con una mala intención. Ahí lo que tienes que entender un poco y engancharte es como dicen, sacar la entrevista. Tú buscas sacar la entrevista de alguna manera y entender que cada uno de estos invitados te va a potencializar, como lo de Jordi. Ahorita Mediometro, seguramente, obviamente Jordi ya sacó toda esa experiencia que tiene desde hace pues, ya literal décadas, ¿no? Él ya es como otro nivel de... Pero para todos los que estaban iniciando, los que estamos iniciando, porque a pesar de que yo estuviera un año, pero no dejo de aprender y me falta muchísimo más, o sea, estoy a nada. Yo estoy realmente en pañales, me considero así y sé que lo es. Entonces, sin embargo, sí te podría comentar, o sea, en esta parte de formato de invitados vale mucho la pena que tengas ese guión y que también sepas escuchar al invitado, porque a veces no los escuchamos. Hay veces que no sabes cuántas veces en el programa nos pasó que por este formato de que teníamos que ser 3 y entonces tú pregunta una, tú otra, tú una, tú otra. Trataban de cumplir las preguntas. Cumplir las preguntas y a veces el invitado ya te respondió de la pregunta 1, como su respuesta fue tan larga, te respondió la 2, la 3, la 4 y la 5. Y tú la volvías a hacer. Y tú la volvías a hacer. ¿no? Y sí, hasta el invitado casi que te decía, ya te había dicho que no, que sí, fue lo que dije hace rato. Y tú, sí, cierto, Y eso te mata tiempo y obviamente disminuye la entrevista y el público se va. Claro. Entonces es lo que tienes que aprender también a escuchar. A veces ellos mismos te dicen qué es lo que necesitas seguirles preguntando. No te bases siempre en el guión, pero sí es un sustento importante. Totalmente. Sí, no es fácil. O sea, estar del otro lado, como ahorita lo platicamos justo, yo llevo 13 años del otro lado de la cámara. 13 años más o menos en que me estoy dedicando a producción de video, sobre todo. Pero sí, siempre del otro lado. Y del otro lado, para mí es tener el control. Uh-huh. Yo me siento en total control cuando estoy viendo la pantalla, estoy viendo qué está grabando, estoy viendo el volumen del audio, la iluminación, todo lo estoy viendo y estoy en control total. Y cuando estás ya de este lado, y justo ahorita, ¿no? Por ejemplo, tenemos una de las cámaras que deja de grabar. Entonces tengo que volverle a apretar cada que deja de grabar. Eso no está en mi control. Entonces tengo que estar volteando a ver las cámaras que estén haciendo lo que tienen que hacer porque no estoy en mi zona de confort. Sí, y justo. Es complicado salir de eso, ¿no? O estoy grabando, por ejemplo, ahorita un audio que en teoría pues se debe estar grabando, es lo que yo creo. Pero al no haber nadie, no haber nadie de producción encargado ahí me saca totalmente de mi zona de confort y de mi tranquilidad, de donde yo siempre he estado bien, ¿no? Pero pues es parte de aprender y de ir probando. Sí, es más, tienes que aprender a hacer muchas cosas a la vez. Situación que para nosotros los hombres es más complicada. No me digas porque yo soy el peor para eso. No tú, todos los hombres. O sea, la neta, por más que si estamos hablando, se me olvida respirar. Sí. Los hombres somos solo una cosa a la vez. Sí. Es más, como en algún momento decía Franco Escamilla, lo escuché, pero tiene toda la razón, que decía que, ya ves que en la primera estaba este formato de que te decían firmes, tomar distancia, ya. Decían, eso lo hacían por los hombres, güey, porque como somos una cosa a la vez, entonces era firmes, tomar distancia, y te decían, ya, o sea, era como para, ya lo tienes que hacer en el momento, sí. Porque tienes que ser, ciertas órdenes las tienes que ir dirigiendo a un hombre una por una, no puedes hacerlas mucho al mismo tiempo. El básico, nos llega un mensaje y aunque estemos hablando con alguien, o le ponemos atención al mensaje. Entonces imagínate esto a nivel producción con radio. Yo cuando traía los audífonos de repente, productor, faltan 30 segundos, ya repetiste, se te está escuchando la muletilla, estás tartamudeando y entonces, puta... ¿Te iban dando retro en vivo? Más, bueno, en vivo... La retro te encabrona. O sea, apartamos de ese punto. Porque que no me puedo poner atención, ¿no? Tú pendejo, me estás... O sea, dices, no, pues ya, o sea, ya lo sé, ¿no? Entonces te juro que quieres abrir regadera y ya quedarte ahí porque dices, no puede ser posible. Pero sí entiendes que al final esto te va construyendo a ser una persona más hábil y hacer eso, ser multitask. Eso es importante. Y aparte es muy agradable porque ya llega un punto que hasta ver las cosas de distinta forma. Totalmente. Oye, ¿tenías algún tipo de preparación antes de salir... ya con tu programa, tanto en
guión, como ahorita lo decíamos, tanto en tus preguntas, investigar un poco al invitado, como físicamente? O sea, ¿hacías algún ejercicio de vocalización o de... Hay algunos ejercicios de mover como la mandíbula? No sé, ¿qué preparación hacías antes del La programa? preparación que hacía yo, y eso sí, qué bueno que lo comentas, porque es muy importante. Aunque tú te conozcas que en cierta medida puedes ser bueno para platicar y que nunca te falta conversación. Es que no es lo mismo, ¿no? Sí, Sí, nunca es va a ser otra lo mismo, cosa, sí, exacto. sí, sí. Ya cuando estás hablando de un tema en específico, que sabes que tienes todos los elementos en donde obviamente vas a terminar explotando la voz. Entonces es básico que aunque si no eres de esos que te gusta ensayar como un guión escrito, el que palabra por palabra, mínimo tener como una idea. Entonces yo lo que hacía es que en el coche yo recuerdo que siempre como si los programas los grabábamos entre jueves o viernes en la mañana. Entonces a mí o sea, yo estaba en el coche todos los martes, miércoles y jueves, yo estaba hablando y hablando y diciendo lo que yo ya sabía que íbamos a tocar ese día en el tema, inclusive hasta preparaba un poco qué preguntas podría yo hacer, pero sobre todo pensando en las personas, o sea, no en mí Edwin, qué es lo que me interesa, sino qué le gustaría escuchar a la gente allá afuera que yo le pregunte a este güey. Entonces esa era la parte como relevante, entonces eso yo lo iba ensayando, pero pues puede ser un ensayo de 15, 20 minutos, media hora, como en la regadera, como en el coche. Pero como sí hacías el ensayo, como que lo hacías, o sea, lo preguntabas. Cuando Sí, estabas en la regadera y o sea, para empezabas mí a hacer era las como decía, preguntas. es más, yo hasta decía, puta, ¿qué puedo empezar a decir para mi intro de falso en vivo, no? Entonces decía, puta, pues, ya al fin pasó, dije, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Y te ponías a hablar solo así en la y regadera. entonces decía, puta, ahora les voy a decir que tengan buen camino a casa. En otra decía, no, pues ahora les voy a decir que cómo estuvo su día laboral, ¿no? Porque total ya acabó y porque siempre tengo que decir que son las 6 de la tarde. Entonces, así era lo que yo pensaba como para irle variando. Cabe destacar que en algún punto, si tú escuchas los podcasts, seguramente no vas a encontrar esta situación al 100, porque como después a nosotros ya nos metieron o nos encasillaron más como a hablar por secciones, que no es que estuviera mal, sino fue un formato que se decidió, obviamente se consensó con todos. Entonces en automático yo ya nada más entraba para decir siempre al invitado. Entonces era ya raro que dijera, hola, ¿cómo están? O sea, no me alargaba tanto. Aparte de que en radio los tiempos son muy valiosos. ¿Por qué? Porque aunque tú tienes un programa de 1 hora, pero tú tienes que grabar 45 minutos. Y 3 de cada canción y aparte uno del intro. Y entonces sí, todo va es lo por que una te va escaleta dando por muy una marcada. escaleta muy marcada. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces a nosotros era como yo el tener que decirles, ¿y cómo les ha ido mi gente bonita? Oigan, ya vieron lo que ha estado pasando durante la semana. Y entonces todo eso... literal ya te empezaban a hacer así en el camino como, ya córtale cabrón, porque le estás dejando 20 segundos al compañero que sigue de ti. Y entonces ahí se nota porque vas haciendo esta cuestión de que o vas pisando o cuando el compañero entra, se nota que entra de corrido porque ya trae el tiempo encima. Entonces es un poquito de respeto entre compañeros. Inclusive esto que lo acabo de mencionar también, esta es básica, el no pisarte. Y eso lo van a ver que en programas de radio y de televisión, todo el mundo lo hacen y ya es un formato que está quedando un poquito en el olvido, salvo en la radio, pero que es muy importante. El no pisarse, ¿qué me refiero con no pisarte? Que si yo estoy hablando, no tiene que llegar alguien a interrumpirme constantemente. Sí se puede porque es parte del debate, el que, pues, uno. Por ejemplo, tú hablas y yo me callo. O sea, yo sé que tengo que respetar porque yo ya traigo la escuela de radio. Sí. Pero tú velo en los programas, por ejemplo, de fútbol, que hoy en día se interrumpe, se grita. Hoy tú estás escuchando y dices, puta, no entiendo ni más. O sea, André Marín. Sí. No sé si todavía esté por ahí, pero... No, yo no lo conozco, pero... No, bueno, tú vamos a decir a cuál ese día. Bueno, es que está en un personaje, pero... Yo te odio, Álvaro Morales, lo tengo que decir. Entonces, bueno, no son odios, obviamente, pero no nos agrada la forma en cómo hacen su conducción. Sí, porque ya son esquemas así justamente. Nos gritamos, no se entiende la idea, que se vea la pasión. Inclusive ya no defiendo mi periodismo, sino ya es más como una intención de que se vea una discusión a nivel como chisme periodístico de espectáculo, sin importar el formato que estoy llevando. Entonces eso es terrible. Pero esto de la famosa pisada es básica. Porque si estás pisi, no se entiende nada. Y en radio se nota más. Claro. Hay ciertas cositas que, sí, o sea, por ejemplo, cuando estás hablando con alguien, o yo te estoy escuchando, ¿no? De vez en cuando decir, ok, sí, pero es parte de decirte, te estoy poniendo atención, me estoy escuchando tu mensaje. Sí, justo. O sea, sí es válido y está bien que lo hagas. Pero más aún si la entrevista a lo mejor es un vía Zoom o a lo mejor es una cuestión vía telefónica. Ahí es más complicado por el retraso o por No, más bien eso te funciona para que el invitado sepa que sigue todavía al aire. Exacto, y que sigues ahí. Entonces es muy importante eso, ¿ok? Ir confirmando eso está muy bien. Es más, estas también las puedes utilizar como técnicas para empezar a darle la entrada a la siguiente pregunta. Porque como te digo que hay preguntas que se alargan, ahorita tú lo estás viendo conmigo, ¿no? Y eso que yo veo la parte de la radio. Nos apasionamos con una parte de tus preguntas que empezamos a decir más de lo que realmente el tiempo nos da.
Por ejemplo, yo aquí tenía invitados de 15 minutos, entonces, que ya era bastante para radio, porque un formato de 45, 50. 15 minutos 15. Fue el intro que hicimos. Sí, imagínate, para que te des una idea. 15 minutos sacarle todo al invitado, su historia, de qué trata, qué está haciendo, está... Entonces hay algunos que se van terriblemente y entonces ahí es el punto en donde tú tienes que entender que sí te estoy prestando atención, pero me estoy dando yo también entrada a interrumpirte en algún punto para cambiarte la pregunta y vámonos al otro. O sea, porque mi tiempo ahorita ya se está viendo limitado. Entonces te digo, de hecho nosotros teníamos también ahí un reloj que sin importar aunque fuera el falso en vivo que te platicaba, pero sí era como para ver cuánto tiempo le duraba, o el productor te iba diciendo, ya le preguntaste eso, ya vele cambiando el tema, te va dando todas las indicaciones, porque aparte el productor que tenemos actualmente él también se dedica a radio, un tipazo, y el chistoso es que yo hablo de él, hasta me hacían burla en el programa y lo mencionamos en algún momento, porque yo decía, señor productor, ¿por qué? Porque de mi familia, en el nivel, seguramente alguno de los has escuchado, que a nivel de cine, tú regularmente te diriges a producción en la dirección como señor productor, señor director. Sí. O sea, entonces de buena fe, ajá. Cuando grabo siempre me dicen, sí, señor. Exacto, justo es así. Entonces, yo como vengo de esa escuela, pues yo le decía, nuestro señor productor Rubén Esponda. Hasta que un día Marta dijo, puta, la gente van a creer que es un viejito chedón, así exacto, ahí en una cabina. Y entonces en automático, hicimos la aclaración. Rubén creo que es menor que yo tengo 38 años, Rubén tiene 33, creo, una cosa así, pero tiene toda la experiencia del mundo y no sabes a él cómo le aprendí, o sea, mis compañeros igual, pero si tengo que destacar de quién aprendí más, con quién me sentí muy cómodo y que estoy seguro que está generando esa misma situación en las personas con las que tiene sus proyectos, es con Rubén Esponda, o sea, era otro nivel definitivo, entonces también hay que ir en blandito, sí, ¿no? Claro. Esa es una de las grandes ventajas. Es que la radio se me hace algo como muy romántico. O sea, se me hace como la fotografía cuando tenías que revelar el rollo. O sea, el inicio de todo. A mí todavía me tocó en la escuela. De hecho, yo odiaba la fotografía antes, ¿eh? O sea, yo actualmente soy fotógrafo también. Okay. Pero odiaba la fotografía. Y eso me lo causó un poco la escuela. Es una anécdota ahí intermedia, pero... Porque en mi escuela te enseñaban el proceso del revelado de fotografía. Ya sabes, con tu rollo... Todo manual, cámara manual, y revelabas las fotografías, las metías al agüita, al cuarto oscuro, súper chingón. Muy interesante. Pero 2 cuatrimestres de lo mismo. Entonces yo decía, es que ¿cuándo me van a enseñar ya lo que sigue, no? O sea, cuando ya viene está lo digital. No, ya estaba lo digital, pues tampoco estoy tan viejo, ¿no? Y nunca me lo enseñaron. Entonces yo odiaba un poquito la fotografía por eso. Y mira, me tuve que enamorar de la fotografía después por mi propio interés, porque la escuela realmente a mí no me generó ese interés inicial. Y algo similar me pasó con la radio. Yo estudié comunicaciones en Unitec. Saludos, Unitec. Y ahí pues me daban clases de radio. Toda la carrera me dieron cosas que no me interesaron para nada y al final ya me dieron radio, ¿no? Que me gustó. Y tenían creo que 2 cabinas de radio. En ese entonces todavía grabábamos en unos como cassettes, no era cassette de tape, eran unos, híjole, no me acuerdo, como si fueran minidisc, no sé si los ubicas. Sí, sí. Algo así era, no recuerdo el formatito. Y con toda esta parte que estás contando tú ahorita, ¿no? De escaleta marcada por tiempos, introducción muy específica. Y eran 5 personas para hacer un programa. Había 2 en conducción, afuera uno que estaba nada más con la música, otro que estaba apuntando. O sea, era todo un montaje para poder hacer algo que ahorita a lo mejor lo estamos haciendo con 3 clics de una manera distinta. Pero todo tiene un origen que... Sí, es más, hasta hay cosas que no deberían de todavía romperse. Y eso que dices de este punto, sí, hoy por hoy ya eres más ágil. Y a lo mejor ya la función que hacías a través de personas ya la haces nada más a través de ciertas máquinas y con un simple clic. Pero sí hay cosas que no debes de olvidar. Claro. Y entre ellos era lo que decíamos, guión, estas escaletas, estos tiempos. Porque eso no solo es una cuestión de ser profesional o profesionista, sino porque se va a ver al final en el resultado de la calidad de tu trabajo. Hoy no te darás cuenta, porque eso tampoco queremos como espantar a la gente que quiere entrar a todo este medio, sea radio, sea los podcasts, sea en canal de YouTube, pero seguro te va a tocar mucho el tema de querer ser un poquito más crítico, constructivo. Entonces, cuando vayas en esa evolución, te vas a dar cuenta que lo que te decimos hoy va a tener un sentido con el paso de tus programas, que es meterles a producción, inclusive lo que te ingresa, no me dejarás mentir. Si empiezas a tener algo de monetizar, pues es invertirlo para que la calidad del audio sea mejor, la del video, las diferentes cosas.
Pero te digo, aún así no rompas esa estructura que le da profesionalismo a tu contenido. Claro. Y sea por escaleta, sea medir los tiempos, lo que platicábamos, para no otra vez darle como vuelta al mismo. Un poquito es como todo esa parte estructurada que tenía la radio, la foto, o sea, lo que estamos hablando de los orígenes, no es suplantarlas o eliminarlas, simplemente transformarlas y adaptarlas a lo nuevo que tenemos, ¿no? Y quedarnos con lo mejor. Hay cosas que sí ya no nos van a funcionar porque ya no aplican, totalmente. pero... Sí. Hay madres que no te van a funcionar para nada, inclusive hasta el mismo formato sí te lo exige. Pero de que sí hay cosas que es muy básico. Yo me he dado cuenta hasta... Velo bien, aunque tenemos hoy los celulares y esto es lo único que voy a agarrar como para desviar un poquito del tema, pero teniendo celulares o teniendo diferentes medios digitales, hoy por hoy hay muchas personas que pocas ven que sacas una libreta y anotan lo que tienen que hacer en el día a día. Y ese tipo de forma de trabajo es el mejor que puede haber y a la fecha no le ha ganado ningún celular, ninguna... Tú ves una persona organizada, seguramente trae una agenda. Es que trae un proceso mental distinto, el escribirlo. Exacto. Sí, totalmente. Seguramente sí, también. Y en la forma de seguimiento, que eso es lo más importante, el seguimiento que le das a las cosas, también. Eso es como básico. Y esto es súper rudimentario, lo que te dije, ¿no? El agarrar y una libreta, un guión, pero eso te va a ayudar muchísimo. Y yo creo que si una fórmula funciona bien y te da buenos resultados, no tienes que estarla cambiando. Una cosa es que tenemos que renovarnos, pero una cosa es renovarnos a lo que tú y yo alguna vez ya habíamos platicado en esa amistad, de que porque te tienes que subir al barco, ¿no? De lo que hoy está latente, pero no por eso tienes que soltar lo que tú ya bien aprendiste. Claro. Ahorita que mencionaste el celular, es que justamente hoy casi todos... Si estás viendo esto en internet, seguramente tienes un celular. O sea, casi todos tenemos un estudio móvil. Aquí en la bolsa tienes... Si nos estás viendo en el baño, saludos. Sí, también. De hecho, los podcasts se consumen mucho en el baño y en el coche. Creo que son de los dos lugares más... Porque no tienes que poner atención, pues nada más estar escuchándolo. Sí, pues en ambas que todo salga bien. Muchas que gracias. Que todo fluya. Pero ya todos tenemos un estudio, o sea, esto es un estudio móvil. Sí, totalmente. Es una manera de empezar, o sea... No te tiene que limitar, ahorita justo lo platicábamos, ¿no? Es que la cámara de acá y la de acá y esa de allá y que es nueva. Yo de alguna manera tengo equipo porque me dedico a producción de video. Y fue un poco más sencillo para mí el tener ya esas cámaras y, micrófonos y cosas que sí invertí, pero bueno, porque yo quería hacerlo de esta manera. Pero no es necesario tener que empezar con un montón de inversión. Puedes empezar con algo como esto. Yo siempre he creído que justo empieza con lo que tienes y que la necesidad te vaya pidiendo algo más. No empieces con un montón que no vas a ocupar. Empieza grabando, te quieres grabar un video de YouTube, quieres grabar un podcast, aquí tienes lo mejor que puedes utilizar, usa la luz del día, empiézate a grabar. Y poco a poco irás viendo qué te va faltando. No, pues sí me faltó un poquito de luz. Bueno, me voy a comprar esta lamparita. No, es que se escucha medio feo. Bueno, me voy a comprar este microfonito. Pero luego compras un montón de cosas que no te van a servir para nada porque no tienes la experiencia de lo que vas a necesitar. Sí. Es justo, es más, hasta hay personas que en el proceso, aunque creen que el hacer su canal o el hacer un pequeño podcast es su pasión, se dan cuenta que en el proceso no era lo que querían. Entonces, si tú gastaste tanto en producción, en tantas cosas, imagínate después, esto no era para mí, que es muy válido, porque también es muy válido, hasta que no experimentas en algunas cosas o rubros, nunca vas a entender si esto era lo tuyo. Pero eso también te puede pasar. Entonces imagínate todo lo que gastaste también por querer ser como súper pionero, aparte de algo que estás experimentando. Entonces hay que entenderlo así y no presionarse. También yo creo que una muy importante, fíjate que aún yo teniendo programa de radio, y te pasa, sí me aplicó un poco de que las primeras veces que quien te ve, la gente que te quiere, ¿no? Tus papás, te ven los amigos más cercanos. Oye, ahorita que lo dices, disculpan que te interrumpa, pero justo, ¿cómo medían ustedes? Ahorita yo lo mido meto a YouTube y veo cuántas vistas. No teníamos ¿Cómo mides? No teníamos una métrica. O sea, que a nosotros, si a lo mejor internamente, porque lo que no quiero es como caer en un falso argumento. Mira, por ejemplo, de las métricas, aquí en la estación de radio, nosotros regularmente... No teníamos tales, o mínimo no nos hacían llegar a los conductores. Porque lo que no me quiero como que pecar es que por la falta de conocimiento pleno de cómo se manejaba toda la radiodifusora, a lo mejor sí tenían ellos unas ciertas métricas. Yo me imagino que no, porque no había como un manejo muy grande en redes sociales, ni tampoco nos decían, oye, vamos muy bien, hemos tenido estos comentarios positivos, negativos. No teníamos como esa retroalimentación. Porque hay una forma de medirlo, como por ejemplo
televisión, que es el rating, que entiendo que hay unos aparatitos que ponen en ciertas televisiones. ¿En radio hay algo así o cómo se mide? No, de ese, fíjate que ahí sí podría desconocer porque te digo que como nada más estuve en esta radiodifusora, no sé cómo ellos lo miden. Sí sé que por ejemplo, en lo que son ya, no a nivel gubernamental, sino ya en la privada, o sea, ya las que nosotros conocemos como comerciales, sí sé que ellos también tienen métricas muy parecidas. Tan es así que por eso obviamente era lo que decíamos, ¿no? Que ponen estos comerciales que para nosotros son muy cansados, pero pues es lo que ellos le dan esa rentabilidad para los diferentes programas. Pero más hacia dónde llegue o qué impacto genere, no sé qué tanto, o sea. Pero lo único que sí nosotros con este consejo que te platicaba hace rato en la entrevista era que este consejo te iba midiendo sobre el contenido, no tanto sobre qué tanto impacto podía generar o si alguna vez llegábamos a recibir algún comentario. Es más, nosotros iniciamos con el formato de primero llamadas telefónicas en cabina, pero tuvimos que suspenderlas por la cuestión de que eran los falsos en vivos, aunado a de que también era cuestión de pandemia, entonces no teníamos a alguien más que estuviera como para estar atendiendo. Entonces todo esto nos llevó a que después quitamos ese formato. Entonces realmente una medición no teníamos, pero sí había una durabilidad, porque eso sí, te ponen, a pesar de que a lo mejor no tengas esta medición, que creo que es un formato muy noble, porque pues aquí es prueba y error y tú sobre la marcha pues vas aprendiendo y no sobre la crítica tan dura que afuera te pueden hacer, porque hay veces que con el primer programa te destrozan y no te permiten ir evolucionando, y aquí no tuvimos eso. Pero el problema, que sí lo podría ver, es que esto te genera que solo sea por tiempos. O sea, la programación cambia de una forma un poquito más constante a comparación de en otros con métricas. Ok. Sí. Pero incluso ¿hace cuánto fue ese programa? Este fue en agosto 2021 y terminó en abril 2022. O sea, sí, casi el año. Bastante reciente. ¿Y tienes algún proyecto por venir que tenga que ver con podcast ahorita o estás ahorita fuera de...? Estaba buscando radio otra vez, porque la verdad sí me gustó muchísimo el radio. De podcast, lo típico, yo creo que ya todos estamos como anécdotas, todos podemos contar la misma, que tenemos el grupo de amigos que quieren hacer algo. Tengo un amigo que él es abogado, inclusive lo llevé al programa, me acuerdo, porque él dio un poquito de asesoría, pero él también, él sí estudió algunos diplomados en psicología gestalt y otras cosas más. En esas otras cosas más me va a decir, maldito, güey, me costó como para que no las pudieras mencionar, pero no es mi carrera, güey, o sea, no me voy a meter, no es mi bronca. Pero si te aventas luego el currículum completo de la gente y dices... sí, más alto que mi número seguro se molestan, exacto, entonces nunca sabes. Y sí, entonces te decía que él, en todo esto que estudió, pues él quiere, como sabe que yo doy estas conferencias, él quiere como explotar y que hagamos igual un canal y que empecemos a enfocarnos un poquito de la forma de pensamiento del hombre. Nada que no sea un formato nuevo, porque obviamente hoy en día, y eso también es importante, que la gente no quiera creer que van a generar algo que no se ha visto. Es imposible, es muy complicado. En nada. Exacto, en nada. Está pasando mucho ahorita que en las canciones es que esta se parece a... Es plagio, y dices, es que casi todas. Hay 4 notas que repiten todos, se tienen que repetir en algún momento... similitudes. Sí, justo, igual en los formatos de podcast dices, puta, hay 800,000 que si tú te rascas y crees que tienes la idea pionera, no la vas a tener. Y es más, si la llegas a tener, porque sabemos que siempre hay como alguien que rompe la regla, te lo prometo que si no tienes las amistades y la producción, alguien te la va a ganar. Porque cuando tú la subas, alguien con más dinero, con más amistades, te lo va a terminar ganando y la va a hacer suya. Como Amazon Basics. Esa que se roban los productos, exitosos, se los vuela y los explota. Entonces, justo. Entonces, es el punto. O sea, el punto es como que no quieras iniciar porque te tiene que llegar a la cabeza algo que sea súper innovador e ingenioso. No va por ahí. Más bien, tú tienes que ser algo que seas muy tú. Y exacto. Fin de la historia. Y eso fue lo que también me pasó en el programa de radio. Yo a partir como del episodio 12, 13, que si ya no lo ven por el contenido, véanlo por el morbo de lo que les estoy diciendo. Se van a dar cuenta de los primeros, creo que ya, lástima porque creo que los primeros 4 capítulos ya los bajaron. Para mí fueron los mejores, porque traíamos mucha química. Y posterior yo creo que te diría que como el 9 en adelante, ya de repente daba chispazos y era más como un tema automático porque dejé de ser un poquito yo. Pero por una cuestión muy sencilla, porque acá en este tipo de radiodifusoras, que insisto, agradezco la gran oportunidad, pero el tema es que sí tengo que ser muy realista. El contenido te lo cuidan mucho. Se me ocurrió anécdota,
de repente me dicen, oye, Edwin, ¿tú alguna vez cachaste alguna infidelidad? Y le dije, sí, de una exnovia. ¿Y qué pasó? Y le digo, no, pues misteriosamente desapareció, ¿no? Y entonces, puta, se me vino el consejo después de ese programa. No, güey, es que lo pueden tomar como una cuestión de que, pues, tú estás, motivando la cuestión de que hagan un daño. Y yo ahí lo estoy diciendo hasta también muy, muy coloquial, porque Ajá. sé que ahorita tú también en lo que puedas subir hay que cuidar el contenido, como Está decías. canijo, ya tenemos que Y dices, cuidar. ni siquiera iba por ahí, pero... Y aparte estamos de acuerdo que a veces son frases típicas de chistecitos básicos, ¿no? Ay, desapareció misteriosamente, jaja, ¿no? Pero como lo apliqué en un ser y hoy por hoy eso hay que tener más cuidado, entonces, ¡pum! Ahí me restringía. Entonces, acto seguido, siguiente programa, pues me dediqué más en cuidar lo que tenía que decir que en realmente lo que yo quería expresar. Entonces de ahí me iba apagando, otros programas subía, tenía mis chispazos, después ya no. Entonces dejas de ser tú. Entonces Claro. eso es lo que tienes que cuidar. Lo que hagas, sé tú siempre. Justamente es algo que yo solté un poquito, porque justo empiezas a buscar, es que ¿cómo puedo ser diferente? ¿Qué puedo hacer yo para que resaltar? Y es que, y te pones a ver podcasts, yo me puse a investigar podcasts de México, de Estados Unidos, dije, a ver qué están haciendo los gringos, ¿no? Porque normalmente los gringos van marcando la pauta en las cosas que van saliendo y aquí vamos Innovadoras. copiando un poquito, ¿no? Y dije, es que pues todo esto ya existe, todo esto ya está. Y dije, es que no importa, o sea, este podcast, tú hablando conmigo, con la mesa aquí, con ya hay algo igual. Justo la diferencia tiene que ser tú, cómo te expresas, pues, cómo haces, y no porque tengas que ser el más gracioso, el más... Simplemente hay gente que se va a identificar más contigo. Va a decir, a mí me gusta, hay otro podcast muy parecido, pero yo me identifico más con esta persona por su forma de expresarse y todo. Que se identifiquen contigo y ya. Yo solté y dije, habrá quien le guste esto, y al que no, pues no, yo no quiero que me escuche alguien que no quiere. Entonces, habrá quien se identifique con esto y listo. Pero sí, soltar un poquito el querer ser único. Porque siempre es hasta te parece discurso de misión y visión cuando estás haciendo Sí, en la escuela, ¿no? Que te De dicen, la parte ¿cuál de es tu misión? administración. Ser el mejor, bla, bla, la mejor empresa de México. Todos ponen lo mismo. Sí, y Ser no sabes ni cómo, distintos. pero... No sabes nada, pero nada más es lo que crees que quieres hacer, ¿no? Sí. Entonces te digo que te tienes que quitar eso. Porque aparte tarde que temprano, si estás enfocado en hacer algo de una forma... Porque era lo que yo platicaba. Una cosa es la aceptación de la gente y que te va a decir, pero te está tomando algo de lo que tú eres. Pero si tú estás haciendo de una forma falso, por así decirlo, por querer tener esa aceptación, vas a caer. Y esto lo veo hasta ahorita. Vámonos ahorita con este formato. Me voy a lo que está pasando ahorita en YouTube con Carlos Muñoz. Que Carlos Muñoz lleva haciendo como un poquito la referencia, pues es esta persona que hacía como sus pláticas motivacionales de emprendimiento. Entonces es este barbón, no sé si ubicas ahí el personaje. Sí, Ándale. Entonces, súper bien, pues por ejemplo con Carlos es lo que le pasó. O sea, llegó un punto que él fue un falso como subió, porque pues generó muchas expectativas, sale a la luz ya el personaje que es real, que pues es un poquito déspota, egocentrista, y que es válido, o sea, no tenemos que criticar a la gente por lo que sea, sino por lo que a ti te dé o te entregue. Entonces, si él ayudó a gente, pues qué padre, como él lo menciona, ¿no? Pero el problema es que se nos olvida que estos formatos siempre te pones tú en tela de juicio de las personas, porque al final te estás exhibiendo. Entonces, Mucho está lo poquito que ellos puedan agarrar de ti es de la idea que se van a generar total de tu persona, aunque no seas eso. A lo mejor Carlos Muñoz es un tipazo y a lo mejor sus amistades cercanas van a decir, puta, qué mala onda que le esté pasando toda esta situación. Pero él demostró ese lado egocentrista tantito y ese lado cerrado que provocó que hoy por hoy la imagen que tiene y que después aparte lo llevó a un debate de algo que ni siquiera tenía que haber sido debatible, ¿no? Sí. Entonces con Rusarín, pero ni modo, o sea, son cosas que tú tienes que ir cuidando, pero insisto, si eres legalmente lo que tu forma de ser es, la gente lo va a notar, lo va a percibir y se hará de su criterio. Bueno o malo será su criterio, pero al final tú sigues siendo el mismo en todo ese caminito. Entonces, eso es lo que menos gordo va a caer, porque eso es lo que nos cae también hoy en día a nivel hasta política. El gran choque que hay a este nivel gubernamental con muchas personas, si te das cuenta, no es una cuestión de que te digan el mismo discurso y los resultados estén mal, sino que el discurso de hoy se habla mucho de una doble moral, y esta doble moral es lo que nos cansa a todo el mundo. O sea, no puedo ir yo por la vida diciendo yo te voy a ayudar, voy a ser emprendedor, voy a tener puro éxito, y después decir, no, es que estos son los trabajadores y estos son minions como Carlos Muñoz. Igual acá en gobierno, ¿no? Se equivocó con eso. Entonces, en ese tipo de cosas ese es el tema. Tú tienes que ser original, como te decía, poner la meta y pues obviamente vas cambiando conforme el camino, pero no la persona, sino el contenido, claro, a lo mejor de lo que te piden. Y ahorita que lo mencionaste, esta parte de que te expones, ¿no? O sea, justo ahorita de estar aquí hablando tú y yo,
1 hora y cacho, nos estamos exponiendo nuestras formas de pensar. Y hay gente que le va a gustar y otros que no. Pero justamente esa parte también, para soltarla como creador, si alguien quiere empezar a crear contenido, es un poco complicado y es de lo... Yo diría que incluso más complicado que comprar la cámara y la lámpara es un poquito de saber que te vas a exponer y que las críticas pueden llegar, porque pues empiezas a pensar, es que me van a ver mis amigos, y qué van a decir, qué está haciendo, y me va a ver ahí mi exnovia de no sé cuándo, y qué va a pensar, y qué puedo decir. O sea, es bien duro, porque a mí, por ejemplo, los primeros capítulos del podcast me costaban mucho trabajo. Porque no me gustaba alguna cosita, yo todavía voy agarrando ritmo, cosas técnicas que me fallaron, pero solté. Dije, ya, vamos a soltar, vamos a... Ni modo. Y si a alguien no le gusta, pues que no lo vea. Y si alguien me va a criticar, pues que me critique. Pero yo estoy haciendo, yo ya di el paso y estoy aquí enfrente del micrófono, literal, haciendo las cosas que me gustan. Entonces, ese creo que puede ser un buen consejo también para alguien que quiere empezar, soltar, porque si nos queremos ver perfectos y que todo luzca como debe de ser y dar una imagen de que yo todo bien conmigo y hablo perfecto y no tengo errores y si ya me equivoqué y me trabé tantito, lo voy a cortar y lo voy a editar. Soltar. Sí, no, yo te voy a dar ese mismo ejemplo nada más con la radio. Yo te puedo decir, acá a mí me pasó, por eso tú te llenas de fantasmas y de miedos, de cosas sin fundamento. Eso es obvio, porque como lo que acabas de decir, que mis amigos, que si esto, que si lo otro, si vieras realmente el alcance, cuando a mí me dicen programa de radio, coconductor, en un FM, que se escucha a nivel nacional, un horario viernes, 6 de la tarde, dije, puta madre, o sea, voy a ver cómo hasta abro 2 cuentas de redes sociales, una personal y una para... Me invento un nombre. No, para que ándale, sepas. sí, es más, hasta a mí me dijo el productor, oye, ¿no te quieres poner? ¿Cómo te quisieras poner? Pues me pueden decir, me vale gorro. No, es que ya sé, puede ser el nombre de aquí a que pegue porque tienes que verlo así. Puta, te juro, yo me ponía así como de, no, man, qué chingón, o sea, ya logré todo, ¿no? Madre, yo creo que de 300 personas que se enteraron que tenía un programa de radio, me escucharon 20 y de esas 20 seguidas, yo creo que nada más 2 o 3 personas, no había más. Y no lo hacen por mala fe, no porque el contenido no sea bueno, sino porque realmente es como lo que te platicaba, los alcances que puedas tener a veces se ven solo con el tiempo, a veces con la constancia. Total. Y en otras ocasiones son un golpe de suerte. Totalmente. Pero lo importante es que como no tienes de todos los 3 que acabo de decir, nada es medible ni seguro, entonces tampoco tus miedos y tus fantasmas, entonces no te limites. Ese es el punto. No tengas grandes expectativas. Como dicen, al final la realidad no es cruel. Lo que es cruel son las expectativas que nos generamos de la misma. Ese es el problema. Entonces no te generes ninguna expectativa. Tú haz las cosas porque te gustan. Y en el camino también es válido desistir, continuar o modificar. Eso es lo importante. Totalmente cierto. Bueno, pues creo que hemos tenido bastantes buenos tips. Bastantes tips desde la experiencia. Porque no es lo mismo los tips o el aprendizaje que tienes de la escuela. Por ejemplo, si es que estudias, no sé, comunicaciones, radio, creo que debería de haber carreras más específicas. Creo que ya va a empezar a ver, inclusive, sí había escuchado algo de influencers, pero ya no sé si fue como fake news con el afán de que la gente ardiera. Pues sí debería. Es que, ¿sabes qué pasa? Digo, en tu caso que estudiaste administración, pues quién sabe, ¿verdad? Pero yo que sí estudié comunicaciones. Sí. Pues, bueno, nuestras carreras tampoco son... Sí, las dos son las... Es un relajo. Son parte de la burla de los estandoperos, ¿eh? Administración y comunicación. Sí, totalmente. Es que, bueno, yo hablando de comunicación entiendo el porqué, pero te dan 6 cuatrimestres o no sé, 6 cuatrimestres de tronco común, de un montón de cosas que yo estuve a 2 de dejar la carrera porque no podía con matemáticas 2, un examen de matemáticas 2, no podía. Oye, ¿para qué me preguntaban esas cosas? Bueno, ese es otro problema, ¿no? Pero total, aprendí de periodismo, aprendí la parte de periódico tal cual, hacer un periódico, te enseñan a hacer un periódico, y luego te enseñan también radio, y luego te enseñan tele. O sea, está chido porque aprendes un poco de todo, pero ¿y cuándo te especializas? Eso lo tienes que hacer por tu cuenta. Y si no lo haces, pues ya te quedaste igual que otros 1000 que salieron de la generación y que aprendieron lo mismo que tú. Pero ahí es donde tienes que aplicar un poquito del aprendizaje extra. Yo incluso cuando yo salí de la carrera me puse a estudiar edición de video. Pero yo por mi cuenta, porque ahí me enseñaron, pero edité una sola vez en la computadora de la escuela. Todo lo demás lo tuve que hacer yo por mi cuenta, porque éramos 10 y había una computadora. A lo que voy con todo esto es que si te gusta algo en específico, hablando por ejemplo ahorita de podcast, de crear video, de crear radio, pues ponte a aprender. Y nunca había habido una manera más sencilla que hoy, porque hoy en YouTube está todo. Sí, encuentras todo a la mano. Y es más, ahorita lo que platicas de las carreras es tan real. Alguna vez, creo que fue a Rosalén justamente que le escuché, creo, si no ya... La aportación sí es positiva, sí es para él, si no, no fue invento de Edwin Mann, pero alguna vez
decía que sí es cierto, que en cierta medida la inversión que le damos en la cuestión de las carreras sí te da las bases y el básico. El problema es que lo que tú estás estudiando en una carrera, obviamente son los conocimientos de hace 30, 40 años, porque de eso tiene su base y su tronco común, aunado lo poquito de los últimos 10 años, pero no de la actualidad. Por eso cuando tú sales, literal, aunque sí te sirve ese título, pero no vas a saber lo que se está aplicando en el momento. Entonces siempre tienes que entender que nunca vas a dejar de aprender. Pero lo importante por eso es lo básico. Si escogiste una carrera que te gusta y es lo que a ti te agrada, pues vas a tener siempre esas ganas de seguir aprendiendo algo nuevo, que a ti yo te lo veo. O sea, ya no es una cuestión nada más de comunicaciones y de que si la postproducción es porque a ti te apasiona. Claro. Y de una fotografía pasas a una producción y mucha gente desconoce que la parte de la fotografía es básica para el cine. O sea, y cosas así que dices, una cosa te puede llevar a la otra, pero mientras te siga apasionando, que eso es lo importante. Y son clichés que ya lo hemos escuchado una y otra vez de nuestros papás, de nosotros, y parece que se va heredando. Es como esa cajita, ¿no? De que aparte de que te dejo deudas, te dejo todas las frases legendarias, pero sí aplican, pero por algo son, efectivo. Y quien no me crea, pues nada más que esté entrado de los 38 en adelante va a empezar a entenderme, porque antes... 38 años eres un joven. Sí, no, claro, obviamente. Sí, no, por eso ahorita en mi flor de juventud. Pero de alguna manera sí, ¿eh? O sea, también avanzado antes a los 38 ya eras un señor ya te ibas a morir a los 50 porque la expectativa de vida era mucho más corta. Ahorita se ha ido como alargando tanto en expectativa de vida como los tiempos para ser papá, o sea, mucho... Sí, esa parte de lo de ser papás me impresiona, ¿eh? Ya hoy en día yo escucho gente que dice, yo tengo una hija, lo mencioné en el programa de radio, y ella tiene 11 años, yo lo tuve a los 26. Y yo cuando le platico a la gente, no, pues es que lo tuve a los 26, te dicen, ay, bien joven, pero te hacen la reacción como cuando hace 15 años nosotros hacíamos la reacción por personas que tenían hijos a los 18, a los 17 años. Sí. Y dices, wow, o sea, cómo ha cambiado. Y si te soy honesto, me da gusto, porque sí es cierto, creo que es que estés mejor preparado, porque esta cuestión de tener hijos no nada más es por una cuestión de amor y ganas, sino también que sean sustentables y que tú tengas la madurez. Y muchas veces la madurez viene acompañada con las experiencias de los años. No necesariamente con la edad, pero sí con la experiencia que te va dejando cada año de vida. Entonces sí, me da mucho gusto que ha cambiado un poquito el patrón y la forma de ver, de que prefieren andar en los 30 hasta los 40 para tener hijos, a que seguía este formatito de 18 a 24 años, una cosa así. Ya ven, voy bien. Tú vas muy bien, tú tranquilo. Tiempo, todavía no. Sí. Estuvo bien lo que dije, ya ves que lo ensayamos para que a tus seguidoras les quedara bien el tema, ¿no? Sí, faltó decir que soy muy apuesto. Sí, exacto. Ya saben, Memo ahí su dirección y sus datos. No me estoy molestando porque tengo muchas cosas que hacer. Estoy muy enfocado en mis proyectos. También eso es bien complicado, enfocarte en tus propios proyectos, luego no es fácil. Pues tienes que entender más bien qué proyecto te sirve para qué. Unos es para retroalimentarte como persona, otros a lo mejor te hacen madurar y otros te dan el sostén económico. Porque no siempre uno te da lo mismo, eso que te quede claro. Entonces es nada más como saber dividir ese punto. Claro. Por eso es que yo ahorita te puedo decir, me estoy enfocando yo a que cuando me preguntaste esto de la radio, de que si yo iba a continuar en mis proyectos, sí, hay proyectos siempre. Pero ¿por qué ahorita no he aterrizado ninguno o regresar a la radio? Porque ahorita yo me estoy enfocando al que mi proyecto, que es de crecimiento laboral económico, le estoy pegando fuerte. Porque yo trabajo independiente de esto a unas marcas de alcohol. O sea, bastante padre, por cierto. Se deben por ahí unos vinos, ¿no? Sí, algunas cosas, sí. Por ahí se había organizado una cata que se iba a hacer, que muy buena, que vayan preparando el maridaje. Ya teníamos fecha y a la mera hora... Al Ingi, saludos. Mujeres, cancelan mujeres, como siempre que nos pueden poner de acuerdo. Pero bueno, sí, ¿verdad? Como en los chats de los hombres, tan fácil como de qué día, qué hora, qué compramos. Y de ellos, no, es que, ¿y de qué color vamos a ir? Y a ver, chicas, ¿qué vamos a hacer? Y no, pero yo llevo esto, no, pero a mí no me gusta lo otro, no, pero hay que hacer menú vegano. Y pero te diste cuenta, o sea, organizamos un chat porque íbamos a tener nos pusimos de acuerdo. En una plática nos pusimos de acuerdo y dijimos, sí, hay que armar una cata de vinos y todo. Armé un grupo en WhatsApp y les puse, la cata de vinos se da tal día en tal lugar. Primer mensaje de una mujer. ¿Qué onda? ¿Qué se va a hacer? Segundo mensaje. ¿Cuándo nos organizamos? Ahí dice, tal día en tal lugar. Pero bueno. Y total, no se hizo nada porque no, es que hay muchos compromisos y por ahí tenemos una boda que vamos a ir, entonces... Y es que al final, fíjate que esas son las grandes diferencias, ¿no? Entre lo que nosotros nos podemos poner de acuerdo en corto, no implica que esté bien hecho. También. Porque también es cierto, o sea, eso es como el punto de equilibrio, ¿no? Yo siempre lo he dicho. También con las mujeres la gran ventaja es que tanto detalle dan en las cosas
que es difícil el error ya cuando se lleva a cabo. Es difícil. Sí, y en nosotros es más básico que el error. Y bueno, lo vamos remediando sobre la marcha, ¿no? La cata de vino y los vinos. Y los vinos, bueno, pues ni pedo, vamos por unas chelas, ¿no? Sí, no son indiferentes, pero sí es como que ahí radica un poco el punto, ¿no? O detalles tan básicos como a lo mejor no vemos en dónde se va a hacer la cata, los horarios, que si algunos tienen hijos hay que dejarlos, otros que porque a lo mejor no viven muy cerca. Pero pues como hombres somos tan disque prácticos que en realidad pues no volteamos a ver esos detalles. Tanto plan, sí. Pero aún así fue culpa de ellas. Que quede grabado. Gracias. Sí, eso es su culpa, ¿eh? Es más, nosotros ahorita vamos a organizar nuestra propia cata de... Nuestra propia cata concluimos y ya vamos a Cajuela por algunos vinos. De whiskies. Entonces, bueno, y eso que estás con los... Bueno, estábamos hablando justamente de que ahorita estás trabajando para una marca... Bueno, es una marca de... Trabajan... A ver, explícamelo. ¿Puedo decir el nombre? Sí, sin tema, ¿eh? Sí, a ver, cuéntame. Se llama Madrileña. Actualmente la compró Bepemsa. Entonces, ellos, regularmente tú las marcas de alcohol, y eso lo puedes saber sin desviarnos al punto de que ya dejamos de decirlo de la radio. A lo mejor esto lo dejo como una pequeña introducción, por si la gente le interesa en algún punto podemos hablarlo, o a lo mejor hasta puedes traer a alguien más. Porque no sabemos si a lo mejor empató mi forma de ser con el público, pero se entiende y se respeta. Pero lo importante es que aquí regularmente las marcas de alcohol que escuchamos, Yayo, Pernod, Madrileña y etcétera, ellos tienen sus marcas propias. ¿Qué significa esto? Que ellos hacen obviamente todo lo que está dentro de la botella, la etiqueta, etcétera, todo lo que te llega de producto final. Ellos se encargan de su distribución y de su elaboración. Y también ellos pueden ser representados de marcas. ¿Qué significa esto? Que a lo mejor no es su producto, pero ellos son el estandarte para traerlo aquí al país y distribuirlo. Entonces eso es lo que hacen. Ejemplo burdo, nosotros aquí de Madrileña, nosotros tenemos ron antillano, tenemos tequila mayorazgo, tequila jarana, que yo creo que de estos ya varios lo han escuchado, o el jarabe madrileña, los flamingos, ahora sí que el portafolio es muy vasto, pero bueno, eso es lo que tenemos nosotros como marca propia. Y ya en la parte de representados, pues nosotros ya tenemos, representamos actualmente lo que es Fernet, lo que es Hypnotic, y son otras marcas que ya van enfocadas, que si son licores, si son amaros, si es un vodka premium, etcétera. Entonces es más o menos como se va dividiendo, y es lo que se va haciendo. Y obviamente para poderlo hacer llegar al consumidor final hay diferentes canales. Hay canales desde lo que nosotros le llamaríamos, para no decir los términos coloquiales, que a veces no sabes cómo detesto esa parte de que se ha modernizado y les ha encantado hablarse en su Spanglish y en sus terminologías globales, que dices, ay, en la torre, ¿no? Y que del retail, del on-premise, y dices, ay, la madre, nada más di esto y se acabó, ¿no? Sí. Pero bueno, en ese punto, y respeto porque pues al final es la forma de hablar de ellos, ¿no? Pero sí, a veces llega a ser un poco confuso. Entonces, para no generar esa confusión, está lo que son el súper, lo que tú ves, lo que llega al Oxxo, lo que tú ves que llega al restaurante, que le llamamos centros de consumo, lo que tú ves que llega a los hoteles. Con cada uno de ellos tiene que haber negociaciones, representados, todo. Entonces, eso es como se conforma el gran global de una compañía de alcohol. Ok, esa es tu parte godín, digamos. Sí, es mi parte godín, y a la que te digo que ahorita estoy generándole un crecimiento. Por eso es que suspendí toda esta cuestión de la radio. Ahora se llama chat. Y regreso a la plática. Y suspendo toda esta parte de la radio para darle crecimiento. Pero en algún punto voy a querer esa retroalimentación espiritual, esa parte que me deja como a gusto, y eso es donde seguramente otra vez la radio, podcast o cualquiera de estos formatos me va a llenar, sin lugar a dudas. Y ahí puedes integrar un poco el otro proyecto. Este sí es un proyecto personal, en la parte que me comentabas ahorita de como para los hombres, ¿no? Ándale, sí. Por ejemplo, las pláticas esas sí las voy a seguir dando. Y en algún punto, con todo gusto. No tengo una red social porque regularmente yo vendía estas pláticas a nivel gubernamental, a instituciones o a empresas. Pero en algún punto sí voy a subir, y con gusto te las externaré si me permites. Bueno. Y ahí y podemos platicar, es más, hasta en algún tema. Mis pláticas se llama ¿Cómo pensamos los hombres? Dicho por él, vamos a decirlo así. Entonces, a veces lo enfoco directo nada más a puras mujeres, a veces también mezclo, lo hago mixta la plática. Yo prefiero hacerla para puras mujeres porque regularmente de lo que se llega a hablar no es lo mismo, y el ambiente es muy diferente, ¿no? Okay. Pero pues me abro porque sabemos que a veces el mercado es muy amplio, claro. Entonces no hay que cerrarse. Estaría padrísimo hacer otro podcast enfocándonos en eso. Sí, encantado. Ese es un tema que está... Sí, si no, hasta te mando pequeñas capsulitas o algo, y con gusto. También ahorita del programa de radio, para que la gente, si se perdió con lo que le platicaba de Tres con Todo, si me permites te doy un listado de los que yo más les recomendaría para que también escuchen y vean eso. Claro. Dense la oportunidad de verlo, pero ahora con mis ojos. Entonces, ¿cómo sería? Vean mis muletillas. Yo tenía las muletillas aprovechando, inclusive, esa era otra. Y no recuerdo por ahí debe haber alguna otra que seguro lo decía. Y el aprovechando lo van a detectar mucho.
en una de las dinámicas, sobre todo con las que yo entraba de la parte de radio. Entonces, ahí se van a dar cuenta. También vean mucho esos cambios entre un programa y otro. Me encantaría que vean ese punto, porque te vuelves más crítico. Y esos son los famosos ojos que nos toca a veces ser cuando hacemos nuestros propios programas o cuando ya te dedicas a esto de lleno. Claro. Vemos las cosas muy diferente a como lo ve el consumidor final. Totalmente. Ahorita, fíjate, sería bueno hacer un ejercicio en el cual vamos a dejar este mensaje. Cuando yo llegue al capítulo 50, vamos a poner un clip o un poco de este capítulo. Ok. Entonces vamos a ver, ¿por qué de este capítulo? Porque justo de este capítulo hablamos de esto, de la creación del podcast, de las experiencias. Entonces vamos a ver en 50 capítulos, bueno, ahorita este es el quinto. Vamos a ver en 45 capítulos cómo ha evolucionado esto. A lo mejor ya no hay esta mesa, a lo mejor ya no están esos micrófonos, a lo mejor yo estoy pelón. Ay, no. Vamos a ver qué tal hablo, si ya cambié mi intro. A lo mejor yo peso el doble. Puede ser. Y ahí la llevo, ¿eh? Hay que ver qué pasa, pero justamente, y tiene que haber algo distinto. Si en el capítulo 50 esto está igual, todo, deja todos los muebles, pero la plática, la interacción, todo sigue igual, significa que no hubo una evolución también. Como bien decías hace rato, ¿no? También, si algo funciona, no lo cambies. Ajá. Pero también hay que ir evolucionando en muchos aspectos, ¿no? A ver, yo te quiero dejar algo, sabiendo que estoy dando la apertura a tu modalidad de entrevistas. ¿Qué te parece si también con todo esto que vas a hacer de aquí a los 50 no nada más seas tú, sino que permitas que tus invitados hagan un compromiso contigo de que de aquí a tus 50 capítulos algo tuvo que haber cambiado de lo que se entrevistó a lo que son de ese momento a la hora, ¿no? A la hora de los 50 capítulos que va a destacar. Entonces, lo podremos hacer así. A ver dónde estoy parado yo. También. El reto podría ser, que ahorita yo lo digo con tu gente, que ya tenga un proyecto ya establecido y regresar a esto que me apasiona. Se está comprometiendo. Entonces, en una cápsula, eso es una cápsula del tiempo esto, ¿eh? Justo, entonces, esa es la intención. A tu capítulo 50 tiene que venir un Edwin en que ya está otra vez regresando a todos estos temas de la radio. Y yo encantado, ¿va? Okay. Y mi compromiso es que después yo te invite a ti. Estaría bueno. Pero justo, mira, y si mides un poquito, un año que tiene, ¿qué? ¿52 semanas? 52 semanas. Entonces, más o menos este proyecto empezó... En teoría tendríamos que estar por un año justo, teniendo ya, porque va saliendo una vez a la semana. Por ahí se me atrasó un poquito unos, pero más o menos. Entonces, un año de crecimiento. Y vamos a verlo en una cápsula del tiempo. Esa es una cápsula del tiempo. Mando un mensaje a Meme de 50 capítulos, o sea, de 2020, ¿qué año estamos? Del 2024, mensaje para mí del 2024, a ver cómo están las cosas. Este podcast mínimo tiene que seguir, porque si no, no valió la pena. Tiene que haber mucho aprendizaje. Y vamos a ver también Edwin por allá, cómo está en un año. Ya está diciendo que va a tener un proyecto que va... Bueno, que ya lo tiene, pero que vas a desarrollar mucho más, entonces... Sí, exacto. O sea, ya tiene que estar aterrizado, que esa es la parte importante. Y sobre todo me enfocaré, se los prometo, a que otra vez regresamos a radio y que yo te pueda invitar a ti ahora. Claro. Y de todos modos, queda abierta la invitación para que otra vez vengas aquí. Sí, encantado. Y que nos digan, porque te digo que a lo mejor uno piensa que hay ciertas secciones que es lo que le agradó a la gente y a lo mejor son otras. Y si quieren que eso nos enfocamos. Claro. Entonces, estamos para ellos. Si quieren saber más del alcohol... Sí. Aquí es un experto. Incluso podemos hacer una cata aquí en vivo, no pasa nada. Sí, no pasa nada. Estaría muy interesante. Va a pasar como los huevos, toma uno, toma dos, toma tres. Pero... Excelente, ya armamos. No, mi querido Edwin, pues muchísimas gracias por ser el padrino de esta sección de 1 a 1. Es más, ni siquiera tiene como nombre, ¿no? Es como el 1 a 1. El chiste del podcast, como lo puedes ver en el nombre, ¿no? Confusos. Dice, mientras más conoces, menos sabes. Justo es esto, es entre más... Hay cosas que llegan de información a tu mente, información nueva, y te das cuenta que entonces, no sabías nada. Todo lo que crees que sabías, hay cosas nuevas siempre que están llegando, y de eso se trata, de platicar, de tener apertura, de conocer nuevas personas, nuevas ideas, y es lo que más, es el propósito primordial de este podcast. Como lo platicábamos, puede haber propósitos secundarios, ¿no? Generar alcance y llegar a no sé quién, y monetizar y generar bla, bla. Sí, está chido, pero el principal, al menos para mí, es poder tener este tipo de pláticas. O sea, es un pretexto para que tú estés hoy aquí. Excelente. O sea, tal vez de otra manera no estaríamos tú y yo aquí. Sí, justamente. Nos reunimos siempre cuando estamos en las fiestas y todo eso y nos vemos un rato, pero tal vez no había ese pretexto. Y el que puedas estar hoy aquí, podamos compartir un rato y que ya platicamos un buen rato, conocí más de ti y te espero que tú también un poco más de mí, pues creo que está de lujo. Muchas gracias por ser el padrino de esta sección. No, todo un honor, y encantado. Entonces ya quedamos en tu capítulo número 50 con todo lo de las partes de las entrevistas. Lo tenemos que analizar. Ahí estaremos, exacto. Y yo me enfocaré para yo ahora invitarte de vuelta.
Excelente. ¿Algo que quieras en redes sociales, que te sigan en alguna red? Pues no, mejor la parte que te sigan contigo directo, porque como te digo, se me da una falta de atención, de que yo sé que 3 meses voy a estar suspendidísimo, hasta se puede ir un poquito más. Pero apenas esté activo, con gusto te lo mando, o hasta inclusive podríamos hacer que esa entrevista con mi amigo pudiera ser el parteaguas de que por los tiempos, a lo mejor sea la entrevista adecuada que yo ya te dé redes sociales, ¿va? Me late, lo armamos así. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias a todos, cuídense mucho. Muchas gracias a todos los que vieron este programa, vieron y escucharon, porque también lo pueden estar nada más escuchando. Espero que les haya gustado este formato 1 a 1. Vamos a tener más invitados. Cada vez vamos mejorando la calidad. Chéquense nada más el nivel que tuvimos el día de hoy. Se vienen cosas muy interesantes. Créanme que estoy trabajando mucho para tener nuevos invitados que nos dejen experiencias distintas, para yo también aprender cosas nuevas, que ustedes aprenden cosas nuevas, y vienen cosas muy interesantes. Créanme que ahorita tengo ahí ya invitados agendados para estos días y vienen sorpresas. Entonces, nuevamente, muchas gracias. Recuerden seguir a Confusus en YouTube. Estamos también en TikTok, donde hacemos algunos clipsitos. Instagram ya también lo abrí. Entonces, créanme que véanlo, por favor, porque es una lata tener que estar haciendo tanto contenido para todas las redes. Entonces, cáiganle también a Instagram, denle un seguir por ahí para que vean los clipsitos. Y pues nada, que estén muy bien. Nos vemos en el siguiente capítulo. A darle. Ahí está. A veces repito todo porque no sé qué digo. No, sí, me recordaste un chingo cuando yo decía igual. Y en nuestras redes sociales las recuerdo. Puta, aunque lo traes memorizado, como estás pensando en